coge desprevenidos a todo el mundo, porque eso es lo que tiene. Marc tiene un instinto, no solo en la pista, sino fuera de ella. Y otra vez, genialidad para el deporte, para el motociclismo y para lo que es el show. Pero claramente, y yo lo he dicho antes, o sea, él hace 1 metro contra dirección y esto está fuera de la ley. Para el show ha sido espectacular y esto dio el fin de semana a todos los espectadores. Para el reglamento, es penalizable. Sabiendo de dónde vienen los de Aprilia, si lo hubiese tenido claro, o sea, presentar la reclamación seguro. Este año para mí solo lo puede perder Bezzecchi. Y llevamos solo 4 carreras, ¿eh? Yo los veo en las curvas, en el vial y dan miedo, como inclinan. Compactada la moto, como si estuviese pegada al suelo, súper pequeña, súper compacta, inclinando como una minimoto, y la Ducati parece un tractor. Hola a todos, bienvenidos un día más a Dura la Vita. Hoy hablaremos de todo lo que pasó en el Gran Premio de Jerez, una de las citas más espectaculares del calendario de MotoGP. Y tenemos una super mesa hoy para analizar todas las acciones que nos dejaron. Tenemos a Ricard Jové, Rubén Chaus, Ramón Forcada y a Jorge Lorenzo. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Judith? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Has bien, tenido fanilla este fin fin de de semana? semana? Que al final hemos expostado el programa a las 4, así que he podido dormir porque hemos llegado a la 1 de la madrugada de Jerez, el aeropuerto de Sevilla, así que esta vez con energía. ¿Sí? ¿Se me nota o no? ¿Tengo menos ojeras esta vez? No, muy bien, ¿No? muy bien. Perfecto. Tú, Ricard, has estado, ¿no? Por cierto, llegaste también un poco tarde. También. Bueno, no pasa nada, pero valió la pena, ¿eh? Porque hubo muchas cosas que tenemos que hablar ahora. Pero antes de entrar en materia, ya sabéis que tenemos un sorteo junto con el Circuito de Barcelona-Cataluña de 5 entradas individuales. Y siempre contamos pues, con alguna anécdota de los que vais viniendo a la mesa. Y no sé, ¿cuál nos quieres recordar? ¿Alguna que sea especial para ti? Os voy a contar la primera que tengo en el Circuito de Cataluña, viviéndola. Fue en el 97, corría la Copa Aprilia 50, las motos eran todas amarillas de Caja Madrid. Y ya había debutado en asfalto, en el circuito de Cartagena, con un permiso que firmó mi padre para permitirme participar con 10 años, porque solo se podía con 12. Hice séptimo esa carrera y ya la siguiente era Montmeló. Y decidimos hacer un test que era como una carrera del Campeonato de Cataluña. Y entonces fuimos con la caravana, todos durmiendo allí en la caravana con mi padre, y aparcamos en el paddock. Y me acuerdo que yo tenía un pavor increíble a las avispas. ¿Ah, sí? Y ese año, no sé si era en septiembre o así, había unas avispas allí brutal. Y ya me veis a mí corriendo, que me estaban siguiendo todas las avispas y la gente descojonándose. Íbamos con la familia Salom y fue muy divertido, ¿no? Y luego me acuerdo, esa pista, en comparación con Cartagena, era increíble, ¿no? Era un circuito mundialista, con súper escapatorias, el asfalto perfecto, 14 metros de ancho y con una moto de 50 que solo corría 120 km por hora, era un sueño, ¿no? En la recta que no se acababa nunca, ¿eh? ¿Seguro? 1 kilómetro. Solo corrían 125 por hora, Imagínate. 130. No corrían nada, pero ¿Y el miedo a las era un avispas? sueño. ¿Aún lo tienes? Sí. Está bien saberlo eso. Bueno, pues ya sabéis que para participar tenéis que cumplir todos los requisitos que especificamos tanto en las redes sociales de Dura la Vita como del Circuit. Y nada, que tengáis mucha suerte y que podáis vivir la experiencia ahí in situ. Hola chicos, pues bueno, vamos a analizar los highlights del Gran Premio de Jerez de MotoGP. Nos vamos a fijar en Marc Márquez, que tiene la pole position, y justo al lado está Zarco para comparar cómo sueltan el embrague. Ahora veréis que la moto de Márquez avanza mucho más, como si hubiese soltado el embrague más rápido y con menos revoluciones. La moto corre más metros, Zarco parece como si se hubiese quedado con muchas revoluciones y con el embrague muy cogido. Entonces la moto no avanza, con lo cual necesita tirar de embrague muchos más metros. Ahora analizaremos el adelantamiento clave, o uno de los adelantamientos claves de la carrera, que fue cuando Alex Márquez, con mucha prisa, intentó adelantar a Bezzecchi, que era uno de los favoritos y que tenía mejor ritmo. En una de las curvas típicas de adelantamiento, entrando a Nieto y Pelucchi, simplemente aceleró con más fuerza de la curva rápida de izquierdas y se posicionó en paralelo de Bezzecchi. Cuando ya se posicionó en paralelo de Bezzecchi, solo tuvo que dejar un pelín los frenos para ponerse perfectamente paralelo y cogerle el interior de la curva. Cuando tú te pones en paralelo, ya tienes el espacio, la línea buena de la curva,
el otro piloto no te puede pasar por encima y ya no le queda más remedio que irse para afuera y ya no te puede pasar. En cambio, si sueltas los frenos demasiado, te vas largo y el otro te puede replicar por el interior. Alex Márquez, que es uno de los pilotos ya con experiencia de MotoGP, sabe que solo debe dejar los frenos un poquito para ponerse en paralelo y evitar que le devuelva el adelantamiento. Muy poco después, replica prácticamente el adelantamiento, esta vez con su hermano, para liderar la carrera. En otra curva, esta curva con muchos más metros de frenada, una curva más lenta de dry sack, donde se va a unos 90 por hora, y replica un poco su estrategia. Se pone muy cerca de Marc y simplemente suelta un pelín los frenos, lo justo para ponerse totalmente en paralelo y ya ganarle la posición buena de la curva. Ahora podremos analizar el último momento clave de la carrera y que le costó la caída y 0 puntos a Marc Márquez, la curva Ferrari, una de las curvas más rápidas del circuito, con la siguiente, con Alex Cribillé, doble de derechas en cuarta. Y bueno, vimos a un Alex Márquez con un ritmo bestial y un Marc Márquez que ya desde el viernes le costaba mucho seguir con un ritmo similar a los favoritos y por eso pues, tuvo en esa curva que inclinar, para mí, 2 o 3 grados más para compensar lo poco que le giraba a su moto a nivel de setting y de ritmo. Y esos grados en ese momento, también seguramente con el viento que empujaba en esa curva y la alta temperatura del asfalto, hizo que la moto y los neumáticos no quisieran girar más. Vemos ahí la celebración antes de pasar por meta, esta vez, al contrario del año pasado, con unos grados más de la moto derecha, y segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de Jerez de Alex Márquez, que después de un inicio difícil pues lo salva con esta victoria. Vamos a Jerez. ¿Podemos estar de acuerdo en decir que la carrera al sprint concentró casi toda la emoción del fin de semana? En MotoGP hablando, ¿eh? Porque pasaron demasiadas cosas en 12 vueltas. La atención, la polémica y la emoción, porque realmente fue atroz en el sentido de que estaba previsto lluvia, pero empezó justo en la mitad de la carrera más o menos y fue un show realmente interesante de ver cómo con slicks, aunque algunos lo quisieron intentar, se hace imposible cuando hay agua de verdad. Y bueno, evidentemente la polémica que tiene que ver con esa maniobra, como siempre, de pillín de Marc y que salvó increíblemente, pero que por lo que yo he constatado por arriba, por abajo, mirando reglamentos, nadie está... O sea, estamos como siempre, al 50% de gente a favor en contra de que si hubiera sido o no penalizable. Dirección, en este caso, panel de comisarios estimó que no, pero yo creo que estaba muy al límite y ahí hubo un agujero de reglamento importante que bueno, como no tenían donde encontrar, digamos, algo donde cogerse, pues estimaron que no había sanción. Pueden estar de acuerdo o no, pero sí que es verdad que en la acción aquella, normalmente, aunque fuera por poco, se cortó o se retrocedió un poco de la línea normal del circuito y yo creo que ahí se ganó, porque en condiciones normales, si te caes 5 metros más adelante o 10, tendría que haber dado una vuelta normal. Entonces, muy al límite, de la misma manera que en otras veces, por ejemplo en Tailandia, no estaba de acuerdo con la sanción que se le impuso a Marc. Aquí no estoy del todo de acuerdo, pero te miras como te miras el reglamento, no está del todo claro. Es interpretable. Por lo tanto, quien decide al final es panel de comisarios y ahí sí quedó. Y fue épico, porque lo fue. Porque al final salvó una caída con una victoria, una vez más, Marc haciendo de lo que es. ¿Y vosotros creéis que Marc lo sabía, el reglamento, no específicamente, o tiro de instinto para volver a la lo pista? Lo que sí creo que hizo muy bien, y ahí estuvo hábil, porque si no hubiera comportado otra, era esperar a que pasaran sus rivales y no cruzar sin mirar, como aquel que dice. Porque hubo un momento que pasaban todos y cuando vio que no había peligro, cruzó. Que hizo, entre comillas, un ceda al paso. Y ahí supongo que también salvó una situación de peligro que se podía haber dado. Porque si allí algún piloto decide seguir en pista, hubiera sido peligroso, ¿no? Bueno, es que de hecho pasaron unos cuantos. O sea, pero entrar en boxes, ninguno siguió por... No, la mayoría siguieron. Entraron después de que entrara él, la mayoría. Sí. No, pero quiere decir que ninguno, después de su caída, por esa curva, pasó por la curva y siguió por meta. Entraron todos en boxes.
me refiero. ¿En el momento de la caída, dices? Sí. No. Siguieron muchos. Prácticamente Mucha gente todos. entró Tiene más un vídeo, tarde. Rubén, que se ve claro que pasan mínimo 6, creo, Sí, ¿no? Pasaron por la curva. Sí. Hicieron una Aldeguer, vuelta más. Aldeguer siguió, Sí. se la jugó. No, pero en esa vuelta más gente. Luego entraron en la siguiente vuelta. Lo que O pasa sea, Márquez que esto- estaba en la gravilla cuando siguieron pasando por la Sí. curva. No, él Todavía estaba siguen en la en Mira, el lap. te lo digo ya. Estaba en Pasaron Di San Antonio, Raúl Bastianini, Luca, Quartararo, Mir. Estos hicieron una vuelta más. como poco. No, hay una situación aquí, hablando de ese tema, es que todos los que vieron que Marc entraba para adentro y cruzaba la pista, y otros que venían que lo vieron, ninguno de ellos cruzó por el medio de la pista para entrar dentro, porque más de uno puede decir, Márquez entra dentro, más de uno entra dentro, me podría haber colado, ¿no? El concepto que decís de Marc y su instinto, como lo que hizo en Austin, como ha hecho en muchas ocasiones, porque tiene la capacidad de pensar a una velocidad de la luz, aparte de ir rápido en moto, y coge desprevenidos a todo el mundo, porque eso es lo que tiene. Marc tiene un instinto, no solo en la pista, sino fuera de ella. Y otra vez, genialidad para el deporte, para el motociclismo y para lo que es el show. Pero claramente, y yo lo he dicho antes, o sea, él hace 1 metro contra dirección /2, y esto está fuera de la ley. O sea, al final te para un policía en la calle y te coge haciendo 1/2 metro en la calle y la multa Que es yo lo que no sancionable. entiendo es como si en ese momento él no ha pensado en eso, que estaba yendo casi en contradirección y pasando por el... Cuando por la- levanta ¿Cómo la le moto, sale de instinto hacer eso, ¿no? y me caerá muchas Igual, cosas igual ya encima. te digo, igual nos sorprende y se había leído el reglamento, específicamente esa No, cláusula, ¿no? Sí, no, es que en el reglamento Pero- no está claro. Claro, es que ese es el el tema. reglamento, la salida de boxes está completamente explicado lo que puedes hacer, dónde puedes cruzar la línea blanca, dónde no la puedes cruzar, qué tienes que pasar. Todo esto está especificado. Lo de la velocidad en boxes está especificado, pero lo del carril de entrada de boxes no está especificado. Y esto, la prueba es que evidentemente si esto estuviese especificado, los otros equipos ahí meten, no sé, pagan lo que hay que pagar, los francos suizos que toca, y meten una reclamación, seguro. Porque esto no era ni long lap, o sea, o bandera negra o no es penalizable. No es una long lap, porque al final has creado una situación de peligro con una cosa que si está prohibida, está estrictamente prohibida. ¿Vale? O sea, cruzar la pista está escrito en el reglamento, de cruzar la pista está prohibido o no está prohibido, porque lo que hace es cruzar la pista. Segundo, está prohibido ir contra dirección, está prohibido, está el reglamento escrito, Sí, entonces es penalizable. sí, pero y me caerá de todo encima, pero vamos a hacer lo que es, ¿leemos el reglamento o leemos el show? Ya. El concepto aquí, ¿cuál es? Para el show ha sido espectacular y esto dio el fin de semana a todos los espectadores. Para el reglamento, está claro, cuando tú haces 1 metro contra dirección, es penalizable. Sí, pero el metro contra dirección lo hace fuera de la pista. No, Entonces es no, lo mismo. No es fuera de la pista porque la curva del long lap ya es parte de la pista ahora. Porque si no, cuando hacen penalizaciones, cuando tú pasas por el long lap, eso sería fuera de la pista. Y cuando te hacen un long lap, tú haces fuera de la pista, que es el long lap. Eso esto es lo mismo. Esto ya pertenece a la pista. En una caída normal, imagínate que cuando se cae Marc levanta la moto, va contra dirección como fue y hace la vuelta, nadie hablaría de nada. El problema es Si hubiera dado otra vuelta. otra vuelta. Es que era Allí- lo que yo creo. Sí, porque muchas lógico. veces tú te caes y la moto queda al Yo creo que era lo lógico que tenía que pensar, de seguir y dar otra vuelta. Es que Y tuvo, le salió tuvo cruzar la por la hierba. fortuna, la habilidad, no que fortuna, habilidad de coger el embrague. Bueno, eso es habilidad brutal. Vale. Que- Dos, que no llegaron los comisarios, porque si llegan los comisarios te indican por dónde tal, etcétera, tienes que reincorporarte, pero evidentemente lo lógico hubiera sido salir por la línea de la LOLAP, es decir, recto. Pero escucha, esto se puede leer de muchas maneras. ¿Aquí qué hacemos? ¿Leerlo deportivamente o jurídicamente? O sea, jurídicamente, ¿qué es? No, pero Bajo el reglamento. jurídicamente es... Él levanta la moto, No está bien marcado. va contra la dirección en la pista. Y esto para Es un mí vacío. ya es penalizable. Sí. Y luego cruza los boxes y cruza la pista para entrar en boxes. Se han dado otros casos similares, pero en otras condiciones, en alguna carrera del Junior GP, creo, que se cayeron 4 o 5 pilotos en la curva esta, pero dieron bandera roja. Y los que se pudieron levantar,
con la moto en marcha, cruzaron de la curva hacia dentro al pit lane para recuperar rápidamente la posición dentro de boxes. Pero era bandera roja, por lo tanto, vuelves a boxes como puedes. No es el mismo caso, nadie les penalizó. Porque si es bandera roja, ya no hay peligro, porque la gente va lenta. Que representa que no. Entonces, aquí Pero si la carrera está en curso, puede ser que uno pase por la curva y se choquen. En todo caso, ellos estimaron que no había ganado tiempo. Eso lo puedo certificar porque lo he mirado, que no había ganado tiempo. ¿De qué? De que el último parcial, el T3, donde acaba el T3 en las rápidas de detrás, hasta la entrada al pit lane, donde está a los 60 km por hora, se suele tardar 12 segundos. Y ellos dicen, y es así, que tardó 20 y pico. Pero digo, claro, tardó 20 y pico. Que tenía que tardar mucho más. Se pasó la haciendo entrada una vuelta con los slicks en agua. Hubiese tardado mucho más. No La hubiese, cuestión es que hubiese llegado. Es que si hubiera por la terminado, norma que no hubiera que tenido pasó. ninguna opción. No, Yendo sin inclinar. Se cayeron un La montón. cuestión es que hay un vacío y la cuestión es que alguien decide, toma decisiones, hay un juez. ¿Van a cambiar el Y van a eso cambiar el esto redactado no ha ahora? tenido argumentos legales para considerar que eso exacto, era penalizable. Pero como pasa muchas punto. veces, cuando hay una duda así, luego ahora seguramente se modificará el reglamento. Como en la Austin el año pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero de Laguna Seca, de la chica de Laguna Seca, Sí, que luego se modificó. Después Claro. Exacto, o sea, Sobre la hemos, visto marcha. allí, ¿no? hemos visto allí Sobre la carreras, marcha. hemos visto carreras de motocross en la Chicane de Laguna En Seca. Assen, y en Assen que y en Rossi Assen, sobre... no. Y entonces esto se escribe. Es tan fácil como decir, una vez la moto ha pasado, la entrada de boxes ya no puede entrar. Es así. Ya haya caída, grava, hierba o asfaltado. Tú has pasado la línea y ya está. Igual que en la salida de boxes te dice que tú puedes cruzar la pista cuando has pasado la línea transversal que está pintada en el suelo y está escrito. Está escrito. Y está escrito. Y si alguien se lo salta, si alguien reclama, como está escrito, es decir, mira, imagen, ha hecho esto, está escrito que no se puede hacer y ya está. Al final es esto, poner una moto que ha pasado la entrada de boxes, ya no puede entrar. Y ya está, sí, es sencillísimo. Y ahora es como seguramente... Seguramente no sé si esta semana o cuándo, pero seguramente... Bueno, el Jerez, como ha dicho Ricard antes había el muro, había la valla entera. Ahí había una valla de entera. acero. Sí, justo por desde donde que entras a pit cruzó, lane. que no sé desde cuándo, hará unos 2-3 años que la han quitado. Yo me he pasado horas mirando la curva esa con la valla. No estaba la valla. Pues oye, Marc es que tiene la suerte, la habilidad, etcétera, de aprovechar estas situaciones. No es la primera vez que se saca unas de la manga. Por lo tanto, lo que hizo es... seguro. Le salió bien, porque Claro. no lo penalizaron. Sí, sí. Después Ya de haber está, salido mal, ya penalizado, está. 0 puntos. Y luego va y ganó. Y ¿Cuál eso no se fue discute. tu reacción? Porque tú lo estabas contando en directo y ¿qué pensaste en ese momento? Para mí yo estaba casi al 100% que no era posible hacer eso. O sea, que lo iban esperabas a que penalizar. igual hubiesen mostrado algún... Yo estaba ¿Y tú? muy Que convencido. también estabas. ¿Qué decías? Flipé en colores, la verdad. Bueno, pero ¿cuál opinasteis? No, la verdad es que, te digo de corazón, no tenía muy claro si eso estaba permitido o no. Yo creo que en general nadie, porque además hay una toma que se ve desde pit lane, en el momento en que se está cayendo Marc, sale Davide Tardozzi y es como que anima a todo el equipo para que ya empiece a trabajar con la segunda moto, teniendo claro que la opción de que Marc llegara era una opción, ¿no? O sea, Sí, que todo el mundo actuó de esta manera. Pero llegar cortando la pista o llegar dando una vuelta. Este es el concepto. Bueno, metió mucha prisa como diciendo, que lo que es hizo, posible que lo cruce. que hizo es espectacular, el show Sí. fue espectacular, esto es lo bonito de estas carreras. El problema Pero nadie tenía es que, claro si es era que sancionable o no. Esto se habría, No, sí, yo creo que nadie ni lo él. tenía. se hubiese aplicado a todo el mundo igual. Este es el No lo concepto, sé, no. ¿sabes? Pero es que hay cosas que, aunque sean equipos de fábrica y el mejor piloto y todo lo que quieras, hay cosas que cuando se equivocan se sancionan. ¿No te acuerdas cuando hicimos la carrera en Australia, que como había el tema de los neumáticos que no duraban, se hicieron 2 carreras y tenías que cambiar entre la vuelta 9, 10 y 11? Marc se pasó una Y vuelta. Marc cambió la 12, pues esto fue bandera negra, porque era una cosa que estaba Pero escrita. estaba escrita y Estaba definida, escrita, y sí, sí, y definida. especificada. Y además decían claramente, el que pase más de 11 vueltas es descalificación. Y lo descalificaron. Si esto fuese una cosa clara, y también dices, bueno, Marc aquí tuvo la habilidad o tuvo, llámale como quiera, Yo creo que no lo pensó. No, Bueno, le salió que- eso. bueno, Es que pero de, esa- de por- continuar dijo no hubiera tenido que opciones. justamente la moto se me ha quedado ahí, está súper cerca. Sí, sí, voy pero a que tuvo hacerlo. la pillería de hacerlo ¿Sabes? y que si lo hubiesen sancionado, pues hubiese dicho, pues mira, pero si hubiese estado escrito, igual que, ya digo, lo descalificaron en Australia y no dijo absolutamente nada. Porque, No, pero sí, porque has parado en la vuelta 12, te han dicho en la 11, pues ya Pero está. lo de no perder o no ganar tiempo es que es tan relativo. No, hombre, Tú claro. pisas fuera de la línea blanca que delimita la long lap
así, No pisas, no, la Al tocas. exterior. la tocas, La tocas. el verde, Por el exterior y te también. meten otra long lap, Sí. y ahí no has ganado nada. Nada. Estamos, entonces... Yo es quiero que todo- quede claro que no es que la gente dice qué manía que tenéis a Mar y todo eso. O sea, si fuera Betseki que hubiese No, hecho no, esto, no, diríamos igual, lo igual, mismo. Si igual. fuera Perdona, yo Fernández diríamos en lo mismo. Tailandia dije que no Quiero estaba de decir. acuerdo con la penalización a Marc. Y ahí algunos te dicen, solo estáis a favor de Marc, otros, o sea, cuando ves que Sí, estás bueno, a media, pues ¿qué le vamos a hacer? No, hay dos situaciones aquí. Pero la diferencia es lo de Tailandia era una maniobra durante la carrera totalmente interpretable. O sea, no hay ningún... El reglamento no dice Sí. si lo tocas un poco más o un poco menos te cambia, porque hemos visto, lo comentamos, hemos visto otras maniobras idénticas. Coño, Ramón, Carpe sobre Perrone en la última vuelta de Austin, Sí, no, la no, pero entrada que sacó pero fuera Perrone Carpe, Incluso y no pasó nada. en MotoGP, un adelantamiento al límite que si el piloto de fuera levanta la moto y se va fuera, por lo que hemos visto es penalizable, pero si el otro aguanta dentro de la pista no es o se penalizable. cae. Si La se misma- cae, si cae así, si se cae sale es fuera de la pista, no. penalizable y claro, esto, o sea, ¿qué penalizas? Que esto lo Lo del comentamos. penalti, si se Exacto, cae ¿qué al suelo penaliza? No, no. dentro del área. ¿Pero qué penalizas? ¿La acción o el resultado? Si yo en Jerez 2013 me caigo, entonces lo hubiesen penalizado. Bueno, en Probablemente. aquel momento creo que no. ¿No? Porque Incluso no, cayéndome. Sí, bueno, mira, con Sete y... Los Sete no se cayó, Sete salió de pista. Bueno, acaba. exacto, pero que las cosas van cambiando. Ya. Las cosas van cambiando. Pero a mí la duda es esta. O sea, tú meterte por dentro, dejar a un tío sin sitio y darle un golpe, sacarlo fuera, ¿es penalizable o no? Pues es penalizable siempre. mí sí. Se caiga, no se caiga, se vaya fuera de la pista, se quede dentro de la pista. Y lo que hemos visto que en Tailandia, como Pedro se fue fuera, lo penalizaron. Y me parece, no me acuerdo dónde era, que con Martín tuvo una acción similar, solo que no se fue fuera y no lo penalizaron. Entonces, Pero te digo, esta Carpe sobre Perrone dijeron que era porque era última curva, última vuelta. pero es que esto ¿qué Es tiene que que ver? O hay sea, muchos escenarios. te digo, la primera las vuelta. argumentaciones- O sea, una curva, porque la última vuelta cuenta más esa acción que otras Bueno, otras como vueltas. si te digo que tampoco estaba de acuerdo, y le he dicho, creo era Holgado en la primera curva de Austin, que es una locura de embudo, que entró, tocó a uno, se cayeron. Hostia, en la primera curva de Austin, y tú lo sabes, lo difícil es no tocar a nadie o no tocarse y dar golpes. Pero, por ejemplo, en la última vuelta de Moto3, Pitito y ayúdame que no me David acuerdo. Muñoz. Y David Muñoz se dieron de lo más y ninguno se quejó ni nadie dijo, Pero es que pues, siempre oye, es el, a mí eso me vale. Ricard, siempre es el cuándo pasa, en qué momento. Márquez no se quejó en Tailandia porque era la primera carrera, vamos a tener la fiesta en paz. Pero Ni si se ju- quejó a Costa. pero si se juega el Mundial y es la última carrera, te digo yo que pelean por el reglamento. O sea, esto pasa como cuando pasan cosas. Y lo de Márquez el otro día es lo que hemos dicho. Una cosa es deportivamente y otra es el reglamento. Sí. Y es lo que he dicho Pero- Ramón. El pero reglamento ahora- no ahora existe cambiarán en este cosas, caso. Pero para mí, como el reglamento no está Claro. claro, la prueba la tienes que, con la cantidad de gente que hay ahí estudiando y mirando y con el libro amarillo en el bolsillo para saber qué pasa, y ningún equipo, otro equipo, que se están o que se pueden jugar el Mundial al final, presentó una reclamación oficial, es porque nadie tenía claro. Porque si hay uno que dice, no, mira, aquí pone que esto, clarísimamente, que esto que ha hecho es ilegal, y ya te digo yo que ahí mucho fair play y mucha cosa y nos vamos Que a la va, cena, no, pero no. la reclamación va para adelante. No, Sí, pero, sí. pero O sea, Ramón, totalmente. Ramón, claramente es el único para mí gesto que está claro es el que va contra dirección, o sea, que hace un metrito Ya, pues, contra dirección. sí. El otro, como puedes decir, sí, no, como Ya, cuando. pero en aquel momento igual, porque además hay un tiempo para presentar una reclamación, no tienes 3 horas, tienes 30 No, A mí me minutos. extrañó mucho que Aprilia no. 30, no sí, reclamase. por eso, y además, sabiendo de dónde vienen los de Aprilia, que en Fórmula 1 sí que ahí no se perdona nada, pero absolutamente nada. Nada. Si lo hubiese tenido claro, o sea, presentar la reclamación seguro. No. Segurísimo. Había un vacío legal y punto. Ya Y está. y chutas y para adelante. Marc ganó esta sprint con 3 segundos de diferencia sobre Pecco. En el momento que él se reincorpora, vemos que es bastante agresivo, que va bastante a piñón, que le mete la moto a Pecco como si fuera la última vuelta. ¿Creéis que igual le quería sacar precisamente ese punto de ventaja por si acaso lo sancionaban? Por si le metían una long lap, por ejemplo, pues Esa sí que cuento te la con compro. este margen de 3 segundos. Esa Puede te la ser, compro. puede ser, porque iba muy agresivo. No, No lo había pensado, pero digo, puede ser que vi tenga que razón. iba tan acelerado, digo, igual no tiene ninguna necesidad, pero luego pensé, ostras, con 3 Tota- segundos igual le totalmente compensa una bien posible visto. sanción. Puede Para ser. mí estaba esperándose una Porque, norma. porque Y si no se lo sabía hubieran si le iban a metido, sancionar o no. Aunque yo hubiera creo que ganado eso igual, era ¿eh? o se la pones o no le pones nada.
pero entre medio eso Es lo que ha dicho tenía Ramón. mucho sentido. Sí, Es lo que dice Ramón, esto es black. ¿Sabes? Esto es black. Para mí era muy evidente, pero como dices tú, si en el reglamento hay un vacío de legal y En el redactado no lo y no está claro, No, exacto. No, no, yo me es lo he mirado, o no le pongo nada o le pongo Sí, pero bandera roja, lo que bandera dice negra. Judith, estoy seguro que el tío dijo, espera que... Y lo hubiera hecho, Sí. hubiera hecho una long lap y seguramente hubiera ganado igual, ¿eh? Por No, compensar pero una si- posible si- sanción. Si falta Se menos de 3 anticipó y vueltas ya fue- no lo tenía Sí, que hacer, puede le ser. ponen tiempo al final. 3 segundos. Claro, entonces Iba el doble que seguramente que por eso Bagnaia. cuando Claro. pasó a Pecco empezó a Bagnaia tirar, iba tirar prácticamente para- no tocando rodilla y Márquez iba... Marc iba... Claro, porque a puedes full. pensar, no tiene ninguna necesidad Bueno, si lleva primero, ¿no? Pero porque siguió apretando. Marc ha demostrado en el reglamento del campeonato que es el más fuerte dentro de la pista y fuera de la pista, a día de hoy, de los más astutos. Sí. Por no decir el mejor. Pero ahora, Entonces- ya no es el más fuerte en seco. No, no. en este bueno, momento, con lo del brazo, Pero porque no está bien físicamente. en aguas No es está el más bien. fuerte, como hemos visto en el qualifying y en Bueno, carrera. Cuando no En tiene que seco, tirar ya, el 100%. en seco ahora mismo no. Cuando no tiene que tirar el 100% o su físico no requiere el 100% o el 110%, pues Puede él tirar de sigue esa si- pillería y sí- esa sí- experiencia. Sigue siendo el mejor. Claro. Sí, de hecho no era precisamente el favorito. Alex Márquez es el que había sido un poco el dominador, ¿no? Lo vimos el viernes, pero la circunstancia de lluvia que también tuvieron Claro. en la Q2 propició que Marc pues, sacara petróleo de la No, situación y si saliera no en primera fila. Si no llueve, Alex gana la sprint también. Y también tuvimos a Destacado. Zarco en la primera fila. Se dio esa situación. Que Bueno, Zarco lo aprovechó Piloto- muy bien. piloto ¿eh? increíble. Luego. en el Bueno, qualifying. Zarco Ojo, porque en la última vuelta tuvo bueno, se le escapó la moto de atrás en la última curva, que si no la pole estaba justita, ¿eh? Y una pena esa caída de Alex, ¿no? Parecía inevitable en ese momento. Es que se puso a llover demasiado fuerte, ¿no? Yo creo que nadie pensaba Es que que iba a ser viéndolo- tan intenso. Viéndolo desde casa, viéndolo por televisión, yo pensé, aquí el que se quede con Slicks dentro va a ganar. Porque no daba la No. sensación Bueno, de tan... No, Ramón, sí. Hubo Por un la- momento que caían gotones, sí, pero Pero fue en, muy en la repentino. televisión no. Tú estabas allí. Yo estaba. Ya, pero en la Y televisión no me se fui veía del tanta- muro porque me estaba No, mojando no, mucho. pero en la televisión no veías tanta agua. No, y no, no, estaban sí. haciendo Pero spray, fue Había nada. muchísima. Y sí, no, muchísima. Evidente. O sea, todo el que intentó se cayó. Cayó Pero, enseguida, o sea, en media vuelta ya estaba Sí, inundado. ya, pero que yo en el momento que pensé, uy, caen gotas. Hay que aguantar. El que aguante. Como Binder en su día. ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que fue el pensamiento de Fermín Aldeguer esto, ¿eh? Sí. Me quedo y para 3 Sí, vueltas pero igual la lo que salvo. pasa es que tienes que ser bastante astuto, tú que estás Pero en la pista, para cayó saber demasiado. cuánto llueve. Llovía mucho más, llovía 4 veces más que en Austria cuando ganó Binder. aparte de esto, Jerez es muy compleja como pista. Tiene ángulos, tiene cambios de rasante. Yo solo he El visto- agua no es como puede ser Asen, que Asen en la pista en la cual es más Bueno, flow. Austria, déjate. Tal, Austria era Bueno, peligrosísimo, también. Yo he Pero- visto pero- en el Austria es Campeonato de peligrosísimo. España de Moto 2, con más agua de la que hay ahora, Dani Rivas, en paz descanse, ganar en slicks con charcos. Y ganó también haciendo eso, aguantándose encima de la moto, no se sabe cómo. Pero lo de Pero es que ayer... el pit lane no podías cambiar. No, podía en cambiar. aquella época No, ni siquiera, pero- pero que podías ir adentro. No se y paraba la cambiar. carrera en esa época. No ¿No? se paraba, era el CEP, no era el Junior, Vale, era el pero- CEP, donde Pero es que ahí Moreta no tenían metió un segunda reglamento moto. que era flag to flag ya. En ese caso no tenían segunda moto. No. Entonces no te quedaba Tenías que otra. parar, no, podías cambiar a cambiar gomas. Pero no te quedaba otra, pero perdías muchísimo más. Perdías Bueno, 5 pero veces más que llovía los de mucho. MotoGP. Y esa carrera la tengo presente en Jerez, Pero el problema que hay en pisando Mo- charcos con slicks. El problema que hay en MotoGP Una ahora mismo- moto de calle también. Ah, que es Que no, más- que era una Moto 2. Sí, Ahora pero, una Moto 2. pero la MotoGP ahora mismo tiene parámetros de control de tracción, parámetros de Sí, electrónica, las alerones. Pero 250 caballos, ¿eh? Sí, o sea, ya pero- le puedes ir pero- metiendo pero cosas escucha, cuando tocas allí. Pero cuando tú, La electrónica está para seco, no cuando tú- para... cuando- No, Sí, ya, pero no, Binder y en luego Austria bien hace- que lo hizo. Haces la electrónica de mojado, pero para neumáticos de agua. Claro. No la haces para slicks. Claro. o sea, el concepto es que los parámetros es que No, hay sí. muy poco margen. Y los de- mejores pilotos del mundo se caían como moscas, es que aquello Sí, estaba impracticable. estaba mal, punto. estaba mal. Chicos, este año es muy especial para Yamaha porque celebra sus 70 años de historia y vosotros habéis sido una parte muy importante, ¿no?, de esta trayectoria, además de forma conjunta que habéis trabajado. Contadnos una anécdota. Bueno, os voy a contar, hay muchas anécdotas con Yamaha, más buenas que malas, pero también ha habido alguna Sí. mala, sobre todo esta que os voy a contar, que seguramente fue la más ridícula y la que más me sonrojó. Y fue en Austin 2014. Había hecho su campeón en 2013, cuando ganó Márquez el primer de rookie, y lo perdí por 3 puntos. Pero cambiaron el reglamento, ¿no? Y quitaron 1 o 2 litros de gasolina, Sí, con lo cual 2 tuvieron litros. que hacer la moto más brusca, más Eh, brusca, y encima Brixton
puso la carcasa más dura. Entonces eran dos cosas que a mi estilo de pilotaje tan fluido y tanto paso por curva e inclinar, pues esa combinación de esas dos cosas no me iban bien. Y encima cambié de preparador físico, empecé a entrenar muy tarde, no estaba fuerte físicamente. Y me acuerdo que en Qatar me caí en la primera vuelta mientras lideraba la carrera y llegué a Austin con 0 puntos. Y en los entrenos fue un desastre. Me cansaba en la moto, iba lento. Márquez hizo la pole position, un desastre, ¿no? Entonces estaba en segunda línea y ya vuelta de calentamiento estaba como que me faltaba aire. Y solo llevamos la vuelta de calentamiento. Entonces me paré y vi como unos mosquitos cuando estaba parado ya para salir. Entonces ahí empecé a dudar. ¿Me lo quito o no me lo quito? Entonces al final decidí quitarme el tear-off mientras el marshal de la bandera se estaba apartando y el simple hecho de quitarme el tear-off me despistó y cuando volví a mirar para arriba vi una luz que se encendía, la luz roja. Y pensé que ese estímulo era que había empezado la carrera. No sé por qué. Y entonces decidí soltar el embrague y salir. Entonces salí 3 o 4 segundos más antes que los demás. Los otros pilotos fliparon, evidentemente. Y cuando me di cuenta del error, porque pasé a la primera línea, a Márquez, Pedrosa y a Bradal, creo que era el tercero, ya era demasiado tarde, no podía volver para atrás, no sabía qué hacer y ya dije, si me van a hacer un drive-thru, tiro para adelante. Entonces tiré a fondo. Pero la gente, imagínate, los millones y millones de espectadores fliparon, Yamaha súper cabreada. Hice el drive-thru y cuenta la reacción de Suji-san. Bueno, es que nosotros en el box, cuando era lo de la salida, pensamos, o sea, van a anular la salida, porque una cosa es que te adelantes y te mueves la moto y te adelantas 1 centímetro. Claro, pero pensamos aquí, bueno, lo primero que pensamos, ostras, o le ha pasado algo en el embrague, porque a veces te puede pasar, sobre todo si el embrague se engancha, que al momento que tú pones la marcha, la moto sale, normalmente se para, pero si estás con gas, la moto puede salir. Que no te aguante el embrague. Sí, que el embrague estire. Entonces pensamos, bueno, van a anular la salida, porque, o sea, no es que te hayas adelantado y te vayan a poner un drive-thru, es que, o sea, te la has saltado un verano. Y y siguieron la carrera y entonces en el box todos pensando, bueno, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué hacemos marcando? Claro, lo primero que le marcas más 15, el primer paso por línea de meta. Bueno, y al final, bueno, cuando con la carrera pues en el drive-thru, no me recuerdo el resultado final, pero no ganamos. Estoy seguro, con el drive-thru no había 12º o algo así. Iba al 18 y remonté 7 posiciones. Ya, pero bueno, ya estaba todo fuera de madre, digamos. Y entonces el que era pro líder en ese momento, Suji-san, tenía muy mala leche. Tenía una cara que decías, madre mía, ya verás cuando llegue. Y la verdad es que se estuvo callado, no dijo nada, con la cara apagada, no dijo nada, hasta que Jorge quiso explicar qué es lo que le había pasado. Que entonces el tío explotó. O sea, pensaba que estaba metiendo excusas. Todo lo que tenía guardado explotó y dijo, no más excusas, estás equivocado tú, no digas nada. Y yo le respondía, ¿pero qué quieres, que me ponga de rodillas a pedir disculpas? Ya estoy diciendo que lo siento. Entonces discutimos ahí como 5 minutos, ¿no? A grito pelado, porque además era el único japonés que yo he visto en los 10 años que estuve en Yamaha, que cuando hablaba gritaba. Sí. Porque los otros parece que no quieren molestar siempre que hablan. Pero es el único que parecía que estaba gritando cuando hablaba. Ese venía de la Fórmula 1 y del motocross. Entonces venía de deportes un poco más o menos fair play que en MotoGP. Pero sí que es verdad que él estuvo callado hasta un momento, hasta que no pudo más, y entonces ya explotó. Y cuando explotó, bueno, ya fue, todos nos fuimos por ahí vamos a dar una vuelta. Pero sí, la verdad es que sobre todo en un momento de incertidumbre, de decir, ¿ahora qué pasará? O sea, y los mecánicos calladísimos cuando estábamos ahí discutiendo. Claro, es que, ahí. ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero ya te digo, el momento que pensamos, ahora la pararán, no la pararán, darán bandera roja, volverán a hacer la salida, ¿qué pasará? Era un momento. Yo creo que era tan imprevisto que incluso el director de carrera no era como el panel, no es como hay ahora, pero incluso que era Mike Webb,
tampoco sabía qué hacer, porque una cosa es que dice, no, este tío se ha saltado la salida 3 centímetros, lo penalizo, pero aquello el tío se quedó... Pues ojalá se hubiese equivocado y hubiese parado la carrera. No, es que nosotros. Es que nosotros pensamos que es lo que haría, sí. Yo pensé, con lo que ha pasado, pararán, o sea, anularán la salida, le harán salir el último y una salida nueva. Y no, aquello siguió para adelante y todo el mundo, nadie sabía lo que había pasado. Bueno, está claro que Marc aprovechó perfectamente esa circunstancia tan especial que hubo el sábado, y el que salió peor parado podríamos decir que es su hermano, ¿no? Que partía como favorito, salía desde la segunda fila pero tuvo esa caída. Eso sí, el 0 del sábado se tradujo después en 25 puntazos el domingo. La verdad es que estuvo soberbio, Alex. Bueno, yo creo que Alex podía haber hecho un doblete perfectamente, ¿no? Si no aparece la lluvia y el cielo aguanta y los chaparrones no caen. Pero bueno, a veces el azar y el tiempo son cosas que hay que tener en cuenta y que pueden cambiarte un campeonato, y llovió. El domingo hizo muy bueno y era el que mejor ritmo tenía, y además Marc se cayó en esa curva. Si os parece bien, vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas en el podio y retomamos el tema. La magia existe, puedo confirmarlo, la magia existe. No estábamos para nada antes de llegar aquí ni para optar a un podio, ni para entrar quizás en el top 5. No es que hayamos cambiado muchísimo, sí que algunas pequeñas cosas, pero no tantísimo. Entonces, muy feliz de haber podido cambiar el chip, de haber podido pilotar por encima de los problemas y de sacar otra vez el máximo partido a lo que tenemos. Sí, antes de llegar aquí me encontraba gente en el aeropuerto y tal, y me decían, este es tu circuito. Yo pensaba, joder, no he hecho nada en MotoGP, solo gané el año pasado y ya es mi circuito, ¿no? Pero resulta que es uno de mis circuitos, sí, es donde consigo fluir un poquito más. Desde el viernes ya tenía, aparte de frenada, que aquí no perdía comparado a otros grandes premios, que era mi punto débil, también sobre todo el paso por curva, el acompañar la moto, el traccionar bien, hacía la diferencia, y lo tenía muy claro. Aún saliendo quinto, sabía que con una buena salida y sobre todo atacando mucho al inicio, como he hecho tanto a Betxey como a Marc, ahí tenía grandes opciones, así que súper feliz. Me sentía muy bien, sentía que, no sé, es como te digo, hay que analizar qué ha pasado este fin de semana comparado a los otros tres, para che podamos tenere esa regolarità di qui a final di anno. Una gara molto bella, molto difficile, perché comunque Alex era super veloce, però sono contento perché sono riuscito a fare un'ottima partenza e purtroppo ho fatto un piccolo errore alla curva 8 al primo giro, e infatti Alex è subito riuscito a passarmi e ho visto da subito che avrebbe passato anche Marc perché era velocissimo, però dai, sono soddisfatto, non è stato un weekend facile e quindi è un risultato positivo. Sabíamos que teníamos una buena velocidad, seguramente sabíamos que era una gran lucha con las Aprillas, que al final estaban ahí como pensábamos, y Marc y Alex. Y nada, hemos hecho nuestro máximo. Una pena que por mia decisión o mi error hemos hecho un cambio que no tocaba hacerlo, pero yo soy el líder del grupo, al final yo he hecho un error. El setup de la moto no tanto, una cosita, pero hemos ido en una dirección más cómoda y creo que hoy era de intentar un poquito a encontrar una cosa nueva. Tengo un gran feeling, pero creo que tenemos un poquito de margen para mejorar aquí y ahí. A veces te caes, a veces ganas, a veces pierdes, y hoy, bueno, pues nos ha tocado caer. Lo importante es que hemos disfrutado el fin de semana de Jerez, me lo he pasado bien pilotando la moto. Lástima que hoy hemos durado poquitas vueltas, pero pues nada, estoy bien en esa curva rápida, así que mañana es lunes y sigue la vida. Se me ha cerrado de adelante y no he intentado ni salvarla, porque sí que en ese punto, si llegas pegado a la moto en la grava, pues se ha visto cómo ha acabado la moto. Así que nada, cuando he visto que se me cerraba, simplemente me he posicionado para entrar bien en la grava, y una lástima porque no hemos podido entender tampoco el ritmo que teníamos en carrera, pero yo creo que el de Alex no, estaba intratable hoy, ha hecho una grandísima carrera, pero para luchar por el tercer, cuarto puesto, que es el que teníamos el viernes, hemos salido mentalizados con eso y creo que por allí hubieran ido los tiros. No estoy pilotando de la mejor manera para luchar por un mundial, porque si no estás en el podio los domingos es muy difícil, pero bueno, intentaremos poco a poco ir mejorando y reencontrando las sensaciones. Momento de mencionar a nuestros amigos de Momoven, que tienen un sorteo que os va a encantar, y es que sortean 2 pases de paddock para vivir el Gran Premio de Barcelona-Cataluña desde dentro, y además tener la experiencia y la vivencia desde un equipo de Moto2.
¿Qué tenéis que hacer? Pues ir a la siguiente URL, www.momoven.com/sorteo GP Cataluña. Ahí tienes que rellenar un formulario y cumplir con los requisitos y atento porque el día 3 se termina y el día 4 además se van a dar los ganadores. O sea que no te puedes despistar porque esto llega ya. Ya sabéis que Momoven es el Airbnb de las motos y que conecta los propietarios con los riders. El motero tiene disponibles miles de modelos para elegir y el que es propietario pues puede sacarle rendimiento a su moto si es que la tiene parada. Así que todos salen ganando con Momoven. Que como visteis a Alex, os sorprendió, ¿no? Porque lo que comenta él, no partía como favorito. De hecho, todas sus declaraciones el jueves eran súper prudentes. Es decir, este año probablemente no se va a repetir lo de 2025 porque la gente pues, se lo recordaba, ¿no? Esa gesta del año pasado. Y él, sin embargo, pues quería quitarse esa presión, pero luego, fíjate, ¿no? Perfil bajo, pero tenía un ritmo ya de entrenos importante y que demuestra que esto no es ni como empieza ni como continúa, esto será como acabe y este campeonato va a ser largo. Hace 2 días hablábamos de que Alex no está cumpliendo las expectativas del año pasado, subcampeón, y aquí ha arrasado porque hizo una carrera de manual. Y creo que lo ha dicho su hermano. Si no se hubiera caído tampoco lo hubiera ganado porque tenía un ritmo espectacular. Se metió en tiempos con una carrera 8 segundos más rápida que la del año pasado, en condiciones más menos, y con una vuelta rápida de Alex 3 décimas más rápida que la suya propia del año pasado. Es decir, una carrera muy rápida, impecable por parte de Alex y por lo tanto chapó. Y a partir de ahora pues veremos si se mete en la pomada, porque yo lo que sigo viendo es que aquí todavía quedan muchísimos puntos y no se puede descartar a nadie. Evidentemente Bezzecchi es el que está siendo relativamente regular, sobre todo los domingos, pero hasta hace 2 días Alex no lo apuntábamos, pues mal hecho seguramente. Queda tanto que para mí Marc también está en la quiniela. Queda tanto, pero las motos se pueden modificar mucho durante la temporada. Bueno, ahora hay unos test que están realizando hoy mismo allí, que se están haciendo pruebas que seguramente van a aportar algunas Evolve y podemos ver... Aerodinámica. Bueno, de todo y de electrónica y de cosas, detallitos. Sí, pero cuidado con los test estos porque aquí o sea, los resultados dependerán de las concesiones. Hay gente que puede probar de todo, hay gente que puede probar cositas y gente que puede probar solo, sí, un upgrade de aerodinámica, pero es el último. No creo que después de este test saquen ya un upgrade, porque luego es, cuidado, te quedan 18, Mugello, creo, ¿no? te quedan 18 carreras que si Jerez no es un circuito rápido de velocidad punta, no es el mejor circuito para probar aerodinámica, para nada, y dudo que alguien saque conclusiones bastante claras como para decir, venga, me juego ya el sobre el papel y además sobre lo que he visto cuando me he puesto en el vial viendo las curvas, sobre el papel Jerez tenía que ser una pista de Aprilia, porque la Aprilia va tan bien en las curvas, inclinan tanto, que en teoría en un circuito con poca recta, con curvas cerradas y curvas rápidas, donde la inclinación y el paso por curva es tan importante, Ducati en teoría, que es una moto más grande, más tosca, tendría que ir peor. Sí, pero teóricamente, ¿no? Sí, pero y fíjate final, que aquí Jerez, el que ha marcado la diferencia ha sido Alex, no ha sido Ducati. Porque el momento que llega a Bezzecchi parecía claro que tenía mucho más ritmo. Y Bezzecchi ha dicho, no, vale, Alex lo dejó, porque lo seguro. O sea, es que no hace falta ser muy entendido. Lo dijo Marc y Bezzecchi lo vio, decir, este tío hoy está en otra liga, déjalo. O sea, no nos vamos a pelear aquí. Pero con Dijan sí. Porque salió mal, ¿eh? Ya, no, pero llegó a Bezzecchi y en 4 vueltas le metió un segundo. O sea, que Bezzecchi tenía algo más, que no iba a por Alex, pero sí que tenía... Exacto, no le daba para llegar a... Ha ganado 3 carreras seguidas. Ya, sí, pero tú dices Aprilia. Pero aquí no consiguió ni la pole, ni en ningún momento fue el que tenía mejor ritmo. Sí. O sea, que Ducati, con respecto a los otros 3 circuitos, pole, claramente... A Jorge, la pole, condiciones de agua en el FP2... que distorsionaron la evolución del trabajo de la mayoría. En un momento Bezzecchi hizo primero. La Q1, Q2 también rara, entonces ahí no, pero 4 Aprilias en el top 6.
4 Aprilias, solo 2 Ducatis. Se cayó Marc. Lo que está claro es que Bezzecchi... Se cayó Marc. Y sí, pero Bezzecchi- se cayó, ¿no? Se cayó. Y se cae Alex, Marc y el otro. Bueno, hombre, Son claro, no. 6 Aprilias Ala, entre los 6 venga. primeros. Gano yo, sí. Hombre, sí pero- se caen todos. Pero es que cuentan estas cosas. Guau, Estoy hablando a se- nivel de ritmo, nivel de velocidad. Yo, Ducati estaba por encima. yo estoy de acuerdo con Ramón. Marcó la diferencia Alex Márquez, que ya lo hizo el año pasado y lo ha vuelto a hacer. Dija no estuvo todo fino y Bezzecchi, lo ha dicho él en sus declaraciones, tampoco ha acabado de llegar a su punto ese de flow en este circuito. Pero cuando el momento que Dija lo pilló, él a la defensiva tenía margen. Lo que no, en un momento dijo, voy a buscar a Alex porque ya se veía que no podía. Pero decir, no, este tío se me acerca, en 4 vueltas le metió Y un ya segundo. 3 también segundos, se- 3 se- le Sí, metió. sí. No, pero, Se relajó, ¿eh? ¿Quién? Y Antonio también Bueno, tiró porque- la toalla. bueno, porque pero cuando tenía llegó- 4 por detrás, 4 Hombre, segundos. sí, a Tiró la Jorge. toalla, decía, hago tercero y no Sí, me la juego. no, por eso, porque cuando llegó... sí, Márquez sí, ha caído, primer Ducati, si el también tío- tiró la toalla, ¿eh? si el tío hubiese no apretó, visto- no arriesgó de... No, primero voy a por Ducati él. no, primero era Alex. No quiero decir en campeonato. No, sí. Pero que si en el momento que él llegó a Bezzecchi hubiese visto que Bezzecchi estaba al límite, el tío lo intenta. Cuando Bezzecchi pegó el tirón, que fue instantáneo, Bezzecchi tenía no suficiente para Alex, pero tenía de sobras para Dija. Pero y también Bezzecchi también empieza a mirar también el campeonato a veces. También lee de sus errores. Y Bezzecchi Hombre, este fin de es que- semana estuvo muy cauto en Pues muchas cosas. que se fijen los sábados y los domingos que los deje, que ya bastante No, bien. pero el concepto Cuidado. es que él estuvo ahí, no despuntó. pero estuvo ahí, Lleva estuvo ahí. 95 puntos los domingos. Es- 95 exacto. puntos. Solo ha fallado en las sprint y en lo demás está siendo de un regular. En las sprint terrible. Y, O sea, y el más regular los también. domingos lleva 95 de 100. O sea, el ritmo para Pero ganar el fijaros- mundial, fijaros este pero fin de semana- sobrado. Ahora las sprint Pero es desastre. fijaros- Claro, no tiene una ventaja Bueno, tan pero bestia de puntos. eso ya lo irá... No, bueno, sí, lo eso irá cambia de un mejorando. día para el otro, ¿no? Eso lo No, irá pero mejorando. no tiene la ventaja por culpa de las sprint. Sí, no por por eso. culpa del domingo. Pero para él, Que no hoy, los puntos no reflejan el hoy es No, como no. una el nivel en el victoria. que está. Judith, es como una victoria para Bezzecchi. Porque Sí. su rival número directo, caída. Sí, sí. Pedro, lejos. No, seguro. Es un gran O sea, premio productivo 100%. O sea, para él, como, sin dominar. como números, sin dominar, sin es- arriesgar y tal, y construyendo, se, Bueno. ha llevado de margen más puntos esta carrera que otras carreras. Ya, es como. Para mí el binomio Bezzecchi y Aprilia, en el 90% de los circuitos, ahora ahora- mismo, si Ducati no hace un step No. importante, Y ahora ha crecido gracias Es a superior. tener a Martín ahí dentro también. Porque esto les da más fuerza todavía. eso no lo sé. No, Eso- Martín, que no nos cansemos de decir, o sea, nadie podía prever que estuviera segundo. del Recordemos que campeonato las después 3 de últimas 4 carreras, carreras. Bezzecchi estaba luchando con Márquez siempre por la victoria. Sí, sí. Tanto en Misano como pero, en Valencia. Bueno, en pero tú Valencia dabas ganó. a Martín por segundo después Sí, pero de es que- 4 carreras en este campeonato. Pero es que está ahí, Martín está ahí, regular, solo ha fallado en una carrera, Martín. Bueno, y en esta En sprint, la porque sprint tuvo de el aquí. problema de los... El resto ha puntuado, bueno, sí, en, Porque está en siendo todas. superregular, es O sea, verdad. ha Está puntuado siendo en regular, sprint pero y está ha cometiendo unos errores de desconcentración muchas veces. Bueno, pero que si no te da una tranquilidad de decir. Pero no tiene metros kilómetros esta moto. Si no ha llevado esta moto. Pero Si ahora, es que- ahora lleva 4 carreras ya. Ya, pero, bueno, pero pero- el otro pero- lleva. ¿Creéis que llegará al O sea, punto yo creo- pronto en el que con le lo- moje la oreja? ¿A quién? Martina Bezzecchi. Ah, En algunas carreras seguro. Sí. en alguna carrera sí, Sí. y en el campeonato estoy de acuerdo con lo que Para dice mí está Jorge. centradísimo Bezzecchi. En este momento está más constante, más centrado Bezzecchi que Martín. Martín es más irregular y puede hacer genialidades porque velocidad tiene para aburrir. Pero- Esta carrera se cae 4 veces. Pero, exacto, 4. estar allí todas las carreras, siempre allí, primero, segundo, primero, segundo. Se hace duro. Y lo Yo creo largo que le que va a costará. ser la última parte, donde habrán dobletes. Buah. Y esa parte no puedes cometer un error, romperte una uña y ya lo has perdido. Ahora mismo han habido 4 carreras con unos espacios entre medio importantes, pero al final de campeonato Bueno, se y ahora junta ya. todo, ¿eh? Ahora hay una ahora- semana, luego ya y ahora- tienes Este año Le para Mans y mí solo Cataluña. puede perder Bezzecchi. Sí. Y llevamos solo 4 carreras, pero me atrevo a decir que Va a haber solo un sorpresas. error o una lesión. Que no digo que no. Yo No creo puede que perder. sigue estando muy abierto No. porque Bezzecchi seguro el más favorito. Di Gian Antonio está siendo de momento el más regular de Ducati. Se ha sumado ahora que está Alex, que ha vuelto al feeling, como en sus declaraciones hemos visto. Marc, que no acaba, tiene esa velocidad, pero está claro que no. Yo no sé si es solo Pero- físico o es que. Para No, mí, no. para mí Para mí hay el brazo no, Sí. puede frenar. No tiene la potencia física
para llevar esa moto al límite en las frenadas, entrando en curva como antes. Es potencia física, es físico. Él no se queja porque nunca lo hace de media y por lo tanto no lo sabemos hasta qué punto es una cosa o la otra. Pues está claro que Marc en agua... No quiere hablar de ello. Donde es más light la conducción, no tan exigente, el downforce no actúa, ahí sí que dijo... no, y técnicamente también por es eso, superior. Que ahí, donde no hay exigencia física, demostró que Marc es Marc. Pero con los aeros de hoy en día, el downforce, etcétera, le está costando. Y la caída del domingo de Marc, en el momento en que se engancha la rueda de su hermano, ¿creéis que es un poco por querer seguir el ritmo de Alex? Para mí llevaba unos grados más de inclinación que Alex para compensar que la moto no la había girado igual que Alex. Que luego comentaron en el corralito este que hacen, ¿no? que están los pilotos del podio, y me acuerdo que Bezzecchi comentó algo como que había entrado muy pasado en ese punto. Ha entrado como un loco, dijo. Si tú ves desde uno de los ángulos, porque hay varios ángulos de esa curva, de esa caída, ves el ángulo que tiene Alex y el ángulo que tiene Marc, y para mí va 2 o 3 grados más. Es que lo hacen inclinado. Sí, pero, claro. Por lo general sufre bastante, ¿no? Pero a las 2 de la tarde, Marc, con esa temperatura, depósito lleno, el Michelin delante que no... Neumático que aún no te estaba, avisa. no estaba claro. ¿Y algo del viento también comentaron? Sí, pero lo dijo él, dijo Marc. Esto dijo pero Marc, el viento era para todos. Exacto. O sea, en eso es grande porque lo que pasa es que esto... Sí, pero tampoco tuvo vueltas de acostumbrarse al viento, ¿sabes? Ya, pero los demás entras pasaron ahí, por la misma curva, sí, pero los demás, y no se cayeron, y con Ducatis pero también. menos inclinado, que como él menos inclinado. No hace exactamente la misma trayectoria, para mantener la velocidad tiene que inclinar más. Pero esto siempre... Oye, eso se puede ver en el data, solo en los datos. Hay otra cosa que también cuando te adelanta un piloto, hasta que te adaptas a lo que está haciendo él, a veces te tienes demasiada prisa. O sea, a él lo acaba de adelantar su hermano y tiene que asimilar que su hermano va a tirar y él no quiere dejarse perder esta rueda y se va con él. Y creo que él hace unos mecanismos o una entrada fortuita en esa zona porque el otro o a su hermano se le daba mejor y él entra más forzado. Cuando tú vas solo, tu entrada en esa curva la haces con más suavidad y pues sí, seguramente en esa curva si te tiras y cuando desaparece de golpe. Aparte de él. Para mí visualmente lo veo claro, esos grados de inclinación de más. Sí, es poca cosa, pero suficiente. Pero para mí lo interesante será, porque estamos acostumbrados a lo que hizo Alex el año pasado, una temporada casi perfecta. Ahora hay que ver, ha hecho una carrera perfecta, igual que el año pasado. Ahora hay que ver Le Mans y Cataluña. ¿Dónde está Alex? Si realmente ha encontrado algo que le ha devuelto la confianza del año pasado y vuelve a estar como el año pasado y vuelve a estar haciendo primeros y segundos, primeros pocos, pero segundos casi fijos, allí habrá que ver, luego para el campeonato cuenta. Pero hasta ahora Alex tiene la misma moto de DJ. Son los únicos que llevan la moto exactamente igual, los demás no. De aero, dices. Sí. De aero son los únicos que van exactamente igual. Y hasta ahora DJ ha sido mejor que Alex. Sí. Entonces hay que ver si esto ha sido un punto de inflexión y Le Mans y Cataluña, que vienen ahora seguidas, Alex vuelve a ser el Alex del año pasado, o esto ha sido un día que es una pista que Pero Alex esto lo ha hecho siempre. Hay circuitos que ya lo ves, que sale aquí, aunque el jueves dijese que no estoy, interiormente tú sabes que es un circuito que has ganado, que has avasallado, y esto te da una tranquilidad. De entrada, cuando tú tienes un circuito que te va perfecto, con la puesta a punto tienes muy pocas dudas, porque tú ya sabes la moto que te va bien. Es diferente, llegas a un circuito nuevo, un circuito que han reasfaltado, un circuito que ha cambiado, que dices, aquí empezamos de cero y vamos a poner la moto. No, tú llegas allí, el circuito no ha tocado absolutamente nada del año pasado, y tú de entrada, aunque la moto sea un poco diferente, tú tienes un setup de salida bueno. Oye, ya lo ha dicho, probado, garantizado. Que no tocó mucho la moto. Ya lo es que no la tenía que tocar pero mucho. Pero yo ahora que has dicho esto, Le Mans es una pista muy particular. Me acuerdo siempre que llegaba la gente muy en forma y luego llegaba y la Yamaha reventaba esquemas. Ya verás cómo no. No, está claro que este año no. Pero Quartararo va a sacar cabeza en casa. Sí, pero va a sacar cabeza ahí. Pero está muy lejos. Y Zarco. Bien, pero a Yamaha les queda medio segundo, 7 décimas. No, pero a vuelta rápida. Pero en Le Mans vas a ver en Le Mans otra vez
no vas a ver los mismos delante otra vez en Le Mans. O sea, Para mí Aprilia otra vez. Siempre Le Mans da... Para mí Aprilia otra vez. Yo creo que coincidió que Parales era, junto a Sepang, su pista preferida, Jerez, y con que Ducati estaba, para mí, superior a Aprilia en el circuito, pero como mínimo igual que Aprilia. Al contrario que otras carreras y al contrario que las siguientes, que Aprilia en el 90-80% de los circuitos dominará, porque han mejorado la moto 2 décimas con respecto al año pasado, y Ducati no lo ha hecho, y tiene que hacerlo. Aerodinámicamente, o de chasis, o de lo que motor, está claro o es de que electrónico. Aprilia Si no lo hace... La carrera de Alex, 8 segundos más rápida que el año pasado, no está mal. Sí, pero 8 esto- segundos. Asfalto, Pero temperatura... sacando de la ecuación a Alex, ¿creéis que Aprilia hubiera dominado igualmente, como viene haciendo a O principio de si temporada? Ducati ha mejorado 1 décima, Aprilia ha mejorado 3. Ah, eso Pero, sí. pero que Aprilia ha dado Eso sí, pero 3 que pasos Ducati con el no ha ido paso para de atrás. Ducati. Eso Que no Duca- diga. Ducati, O o sea, sea, Bueno, pero, pero a ver, que es lógico que también ha habido un trabajo de concesiones que les Pero permite para evolucionar mí- más a los que están en Yo los veo grupos en las curvas, en el vial, y dan miedo. Sí, Cómo sí, inclinan. va a raíles. Van miedo. Va a raíles. Están compactada la moto como si estuviese pegada al suelo, súper pequeña, súper Las compacta, rápidas va con raíles. inclinando como una minimoto. Totalmente. Y la Ducati parece un tractor. Y se ve más que en la tele, se ve... Un tractor Bueno, rapidito. quiero decir... Un tractor rapidito. Porque Amarillo, yo lo exagero amarillo. porque yo Ya, no, lo no, veo... no, no. Quiero decir, pero es la sensación que da. Pero que para mí, que en las curvas es importantísimo diferencia ver enorme. si lo de Alex es esto, ha sido un día que era su circuito, o realmente han encontrado algo en la moto que le devuelve la confianza del año pasado. Y esto es solo una forma de verla, que es 2 circuitos más. Tractor no decía que era un No, desastre de moto. Quiero decir, comparado con la tractor Aprilia, de entiendo. grande, Sí, sí, de grande, sí, sí. ¿sabes? Bueno, Aprilia ha cogido con el tosca. pie cambiado Ducati, esto está claro. La ha Seguro. cogido con el pie cambiado. Hombre, la prueba es que Ducati... Coño, que ninguna Ducati oficial ha ganado ninguna carrera de No, momento. no, y aparte de las que- de domingo. No, y no. que Fernández y Del Ogura del están Lenovo, ahí. hablo del Lenovo. No, Están ahí y que siempre. todas son diferentes. Esto es la prueba de que algo no O está sea, claro. Porque no En los 4 pasando circuitos de han estado en top 7, top 8. Pasando tanto página. Ogura como Fernández. Peco no levanta cabeza. Bueno, Hace- aprovechó la oportunidad del sábado, igual que Morbidelli, Es ¿no? La decir, circunstancia de que lluvia, hace- pero el domingo fue la vuelta a la hace realidad, visos ¿no? de su talento puntual, en un momento saca la cabeza, pero no remata. No acaba de rematar. El domingo su resultado, digamos, no es propio. O sea, a partir de aquí... No, el domingo rompió. Sí, pero... Pero tampoco estaba... Tampoco No, estaba, pero cuando tienes problema de frenos, normalmente es desde el principio. Ya. O sea, los problemas de frenos no Pero no tienen- ha estado en todo el fin de semana. Sí, que no te digo, pero yo digo que los problemas de frenos normalmente no es una cosa, si es una cosa del cambio, es una cosa, algo que dices, de golpe va mal. Normalmente los frenos, estos frenos, cuando... Bueno, como lo de Martín. Pero esto ya vienes de casa con esto. O sea, no es una cosa que te salga de golpe. De golpe te rompe la cadena. De hostia, esto iba bien y se ha roto la cadena. Los frenos normalmente ya lo sabes tú. Si el freno, la primera salida, no tiene buen feeling, no lo vas a arreglar, ¿eh? Con estos frenos. Es lo que hay. Momento de ahondar en el tema técnico con la sección Revisión by Norauto y nuestro especialista Ramón Forcada. Cuando se acaban los neumáticos, ¿cuál es la reacción con menos gasolina, con más gasolina? Todo esto lo vives en las carreras. Ramón, una de las imágenes del fin de semana fue Jorge Martín saliendo a la sprint y nada más empezar la carrera, el disco incandescente totalmente. Se tuvo que retirar. ¿Qué pasó ahí? Pues pueden pasar dos cosas. O sea, básicamente el disco de carbono trabaja a temperaturas altísimas, pero son picos. O sea, el disco cuando hay una frenada fuerte llega entre 700 y 800 grados, se pone incandescente poco, pero ya se pone incandescente. Esto, por ejemplo, en Qatar, ¿Se ve? que es de noche, se ve, pero aquí no se ve. Pero vamos, el disco se pone incandescente a partir de los 650 a 700. Poco, digamos, cereza oscuro, que de día no se ve. Para que el disco se ponga incandescente es porque la presión de la pastilla tiene que ser constante, no son picos. No es que tú frenas fuerte y luego cuando lo sueltas el disco se enfría porque deja de haber contacto con las pastillas. Allí seguro que era un tema o de pinzas o de bomba, no puede ser otra cosa, no hay más. Es raro porque normalmente Brembo controla muchísimo el tema de los servicios, el tema de los mantenimientos de las pinzas y de las bombas. El problema es que el disco de carbono frena por el polvo que se hace entre la pastilla y el disco es el mismo material.
Entonces esto tiene un desgaste y el polvo que se hace del mismo desgaste de la pastilla queda entre la pastilla y el disco y esto es lo que le hace frenar. Cuando tienes el disco incandescente mucho tiempo, la superficie con la humedad se oxida, entonces este polvo se solidifica y queda pegado al disco, con lo cual no tienes freno. O sea, no es solo que digas la temperatura, no, es que luego no tienes freno porque no tienes el polvo este que te crea la frenada. Por eso los discos que se usan, depende de los circuitos, pues son de diámetro 320, 340, high mass o standards, depende un poco de lo que necesite. Cada circuito tiene una frenada característica. Hay una serie de circuitos críticos que es obligatorio montar el 355 o montar el 340 high mass, porque si vas a menos tienes problemas. Nos acordamos de un accidente de Maverick Viñales en Austria. En Austria, se tuvo que tirar, sí, exacto, por no llevar el disco que tocaba, el disco que estaba recomendado. Bueno, aquí tenemos imágenes, podemos ver este disco, esto es un high mass, ¿sí? Porque aquí ves, el trozo que toca la pastilla es mucho más pequeño que lo que es todo el material del disco. Esto es para que el trozo que no toca la pastilla, pero que está en contacto del aire, disipa el calor, esto es una de las cosas buenas, y además tiene otra ventaja que es que tiene más inercia térmica y entonces te mantiene, digamos, la temperatura más constante, se enfría menos. El problema que tiene, que por el peso, por el efecto giroscópico, la moto es un poco más dura, poco porque está, si vemos la parte, esta está muy cerca del eje, si estuviese aquí en la rueda sería mucho peor. Bueno, aquí tenemos esta moto, la tenemos con un disco estándar, ¿ves la diferencia? Aquí todo lo que es la pista es donde toca la pastilla. Este disco ya casi solo se usa en Australia, que es el circuito que tiene menos demanda de freno, y ahí se usan los 320, los discos más pequeños, y sin el high mass, los estándar. Pero lo curioso es que Pecco también tuvo un problema de frenos en la carrera larga. Un problema diferente, pero también este es más normal, porque el disco tiene que estar perfectamente limpio, centrado, y hay veces que el momento de montarlo, si no queda perfectamente acoplado, luego el freno vibra, cuando el piloto vibra. Entonces, nuevamente, desmontas, limpias y vuelves a montar y ya funciona. Esto es un problema diferente, pero el de Martín, al se vuelve incandescente, tal como estaba de color a la luz de día, ¿sí? Que por la noche es diferente, estoy seguro que este disco está a 1000 grados ya. A 1000 grados ya digo, se oxida y ya no hay freno. Pero es un problema esto de que o por la pinza o por la bomba las pastillas se quedan tocando al disco incluso en la recta. Entonces no tiene tiempo de enfriarse. Por cierto, Ramón, una última pregunta. ¿Tú cuántos años te has pasado en el Mundial? 36, si no me he descontado. Pues ¿sabes qué? Que Norauto cumple 40 años Pues siendo el taller de confianza de muchos de nosotros. Y para celebrar esta fecha tan importante ha preparado un vídeo muy guapo que a continuación vais a ver. Esa primera cita de tus padres no habría sido la misma si el coche no hubiese funcionado. ¿Hubiese sido más bien juegos de mesa? ¡Hala! Adiós a la segunda cita. Por suerte ya existía Norauto. Y hubo más que una segunda cita. De nada. Norauto, 40 años, haciendo que las cosas funcionen. ¿Y cómo habéis visto a Pedro Acosta? ¿Os esperabais que sufriera tantísimo? Porque además esta vez incluso no ha sido superior a sus compañeros, ¿no? Que normalmente destacamos eso, que está pues, muy por encima del rendimiento de las otras categorías. Bueno, yo todo el fin de semana, lo que dije en Dazón, lo vi con un grado extra de agresividad y de cometer errores, ¿no? Lo vi muy equívoco. Saliéndose mucho iba muy muchos así, sustos, incluso detrás de Binder, yéndose sí, largo muchas veces. No se le vio pero a la Costa preciso de las 3 carreras precedentes. Pero en todo caso, el domingo realmente lo que rompió, en este caso sí que se nota a nivel aero, el frontal y todo aquello, el downforce ahí se nota bastante. Y y sobre todo, si no sé cómo estaba la carrera, pero si había un poco de viento lateral. Había viento. Había levante, de hecho. En los sitios que te pilla el viento, por un sitio que no hay carenado, o sea, ahí en las turbulencias que se pueden crear ahí dentro. Las rápidas te venía de la derecha, las rápidas de 11-12. Pues allí lo sorprendentemente lo aguantó el carenado, porque estaba como partido por la mitad, ¿no? Sí. Tenía que haber abierto, ¿no? Bueno, durante la carrera. No estimaron que fuera peligroso porque no había ninguna parte que depende de cómo estén los anclajes. Igual rompes entre los dos anclajes.
pero igual rompes entre el anclaje de la cúpula y el anclaje del carenado. Entonces ahí, aunque te falta un trozo, te queda cogido, porque los anclajes siguen estando. Sí que vimos, por ejemplo, el de Mir, que es así, que abajo. Bueno, pero eso, o sea, eso, lo que hablamos del reglamento, no parar a ese tío, es que... A ver, le enseñaron bandera. Sí. No hizo caso omiso, no es que no... ¿Y qué consecuencias tuvo? Ninguna. Doble long lap. No, sí, en carrera. Ayer. Sí, claro. Ayer tuvo una doble long lap. Por lo de la bandera negra. Bueno, pero es que ya él en ese momento no era consciente del peligro que estaba sufriendo, porque es que se te mete el carenado. O sea, vimos a Bezzecchi que por un tiro-off, que también es otro tema a considerar, sí. Por un tiro-off tiene una patinada terrible. Imagínate si se te mete un carenado debajo de la rueda. O sea, el pollo puede ser... Pero es que el problema es que el piloto no ve nada. El piloto solo ve de aquí para adelante, de aquí para atrás. Tiene que enseñarte enseguida la bandera. No, pero lo miró. No, lo miró tarde, por eso. Sí, claro. Bueno, cuando notaba. Pero es la historia de una moto que se cae, vuelve a salir. Igual que el humo. Cuando rompes un motor y hay humo, el piloto no lo ve. Morbidelli, ¿no? También no pasó esto. No, pero el motor cuando lo rompes lo oyes. Lo oyes, pero si no se oye y tal, no, sí, pero el humo no lo ves. No. Sale para atrás. No, pero normalmente si hay humo y no has roto el motor, no lo has oído, no es peligroso. Sí, pero te quiero decir que que la gente por la tele ve una humareda súper grande, pero el piloto, como solo ve delante y no ve para atrás. No, pero tú... Pero también hay mensajes ahora que pueden mandar. A mí me pasó en Alemania 2010, que rompí el motor en la recta. Es verdad, yo no vi el humo. Lo vi después cuando el humo no, pero el motor lo viste, porque el motor estaba guapo. Y las flamas tampoco. Bueno, pues el motor... Eso lo vi, las flamas y el humo lo vi cuando estabas calentito. Pero en el momento estaba que en lo el rompiste... motorhome, en la tele. Estabas calentito, lo notaste. Pero en el momento que lo rompiste, te diste cuenta. Sí, pero a veces no suena. No, si se rompe... El tuyo ya te digo yo que eso no. Bueno. Cuando hay humo hay indios, bonito. Eso seguro. En todo caso, está claro son que Acosta cosas... y KTM no estuvieron en ningún momento tampoco. O sea, ahí está, como dice Jorge, Aprilia, Ducati y un saltito. Bueno, sí. Binder desaprovechó una oportunidad muy buena el sábado porque con el neumático de lluvia, es que hubiera ganado si no hubiera tenido esa caída probablemente, pero... ¿Quién? Brad Binder. Se cayó, iba delante y había cambiado el neumático de lluvia. Quería se hacer fue al una suelo. Austria, ¿no? Sí, pero no pudo rematar. Binder se encuentra muy bien en condiciones delicadas. Así. No, y él sabe que era esa carrera o nada. Pocas Entonces, oportunidades. Como ya le quedan pocas oportunidades, pues claro. Y ¿veis a Costa un poco, te diría, desesperado? Porque él mismo ha hecho declaraciones diciendo, no sé por qué en la última carrera subí al podio y ahora estoy perdido, que es que ni me encuentro, ¿no? Es como que no sabe el por qué. Porque faltan 4 décimas de moto. Entonces, en algunos circuitos faltarán 2, en otros 3, en otros 4, y cuando faltan 4, como es el caso de Jerez, pues te pasan 7. No, aparte sí, que puede hacer eterna, ¿no? Si falta 1 o 2, el piloto, si es bastante hábil, la puede suplir. Si faltan 4, ya puede ser, quien quieras. Tal como están los tiempos, si faltan 4 de moto... No, y más apretas, sube a quien peor quieras. vas. Que tú aprietas media décima, 1 décima de apretar de riesgo, y es cuando te vas al suelo. No, pero es que sí, pero mejoras 1 décima, no es que mejores de riesgo medio segundo. Es que igual esa media décima, pero igual con esa estás pasando el límite de la moto, con lo cual la moto va peor que si vas media décima más lento. Luego también que para ti naturalmente te vaya bien ese circuito, a nivel de piloto también. Eso es la combinación de que a ese circuito le vaya un poco mejor a tu moto y que a ti como piloto naturalmente también te favorezca. Es la combinación de piloto-moto. Y se suma estar en casa. Las ganas igual de Tailandia en casa, pues, le gustaba mucho y la KTM no perdía tanto y ahí pues luchó por ganar. Y aquí en Jerez ni a él le gusta Jerez, ni a la KTM le va bien Jerez y la distancia parece abismal, ¿no? Que está claro es que Bastianini fue el mejor de KTM, otro que decimos una de cal, una de arena, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo va a rendir? Bastianini es que el problema a veces es de estímulo o al contrario, de falta de motivación. Bastianini es uno de los que, y no quiero entrar en eso ahora, pero que en el mercado está con varias opciones y tal, entonces bueno, se le llama efecto finiquito también y hay que dejarse ver y Bastianini ahora está pues yendo muy bien. Hace 2 días estaba... Vuelta a Gresini, ¿no? Dicen. Esa es opción, si se puede ir de KTM y le dejan por tal, pero es que ahora resulta también que
pueden haber cambios de cromos entre San Antonios, etcétera. O sea, hay bastante lío y el mercado quedan 4 sillas. Entonces están todos... Ya, lo que pasa para los pilotos, bueno, a nivel económico es evidente, pero estar en un equipo de fábrica, aunque la moto no esté a la altura, a partir de según qué edad, es una opción que no puedes despreciar. Es que al final lo que se está cobrando en los equipos satélite, comparado con las fábricas, es que es una limosna. Ahora va a haber unos mínimos ya establecidos. Esperemos. Por los acuerdos que se están llegando. Pues a ver si los ponen también para los mecánicos. ¿En qué punto están? Porque al fin... No. Igual vuelves, ¿no, Ramón? No. Si no digo por mí, que no digo por ya va mí, tarde no. este. No, pero que lo he dicho 1000 veces. Al final que Mínimo haya... 200.000. Ramón. Mensuales, claro. No. Semanales. No, Mínimo, pero si no, nada, el problema es para el campeonato. O sea, un campeonato que hay gente en Moto 3 sobre todo y algunos en Moto 2 que van solo a gastos pagados, que no tienen sueldo, esto desprestigia al campeonato, no al mecánico. El mecánico, oye, si es un tío que en su casa se lo pueden permitir, pues que haga lo que le dé la gana. Pero al campeonato en sí, tú esto no le haces ningún favor. Por eso me preguntabas ¿en qué por punto eso. están? Sí. Por la información que yo muevo, ya están mucho más cerca. MSMA, Equipos y Liberty Dorna. Faltan flecos. Evidentemente reclaman más dinero del dinero que reciben ahora, y Liberty Dorna reclama más involucración en todo lo que sean eventos comerciales, llevar las motos, hacer eventos de promoción, que tengan pilotos que sean sustitutos fijos, que también puedan hacer labores de embajador de la marca, que vayan a hacer eventos. Están en esa fase de negociación y según oficializar me dicen, el tercer piloto, el sustituto, ¿no? ¿Eh? Oficializar el correcto, tercer dar piloto, un tipo la nombre Fórmula fijo. 1. Correcto. Y según me dicen, pues igual en la primera quincena de mayo, entre Le Mans, quizá poco antes, ya se va a empezar a cerrar estos acuerdos, y luego se hará de manera organizada y de manera tal, empezarán a salir las diferentes oficializaciones de los diferentes fichajes ordenadamente, para no crear un caos, sino que tal día iremos recibiendo. Pero vamos, que queda poco para que se cierre esto, y una de las cosas que había es eso, unos mínimos de ficha por piloto de MotoGP. Ya Moto ¿De qué 2 se y habla Moto del 3, mínimo? 500.000 está más o menos el tema. Que ahora hay pilotos por bastante menos, ¿eh? Te lo digo. Hombre, bastante menos. yo estaba con uno por 50. Pues eso. Entonces, brutos anuales. O sea, es perder dinero, pero sí. a raudales. Pasa que, bueno, también hay que ver, ¿eh? A veces los fijos pueden ser bajos, pero los premios pueden ser brutales. Pero claro, si tiene un carro polos de moto, no va a hacer muchos premios, ¿sabes? Entonces... Pero es igual, el mínimo, luego a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras, pero que es un mínimo, que es lo que va a cobrar el que tendrá una moto mala y además es malo, entre comillas, o sea, no hay ninguno malo, pero el que tendrá una moto que no está... Sí, el que no va a estar en el podio. El que no va a estar en el podium, que no cobrará premios. No, pero a veces se hace por puntos, ¿sabes? Por puntos también cobran 200, 300 euros por punto, y bueno, vas sumando. Bueno, pero que el que no tendrá podium, que pueda vivir. Sí, no, es que todos los que se juegan la vida y son profesionales tienen que hacerlo, pero las circunstancias, lo hemos hablado muchas veces, si no hay los sponsors que le den a todo el circo medios económicos para ir bollantes, pues las tijeras. ¿Y hay una comisión de pilotos o todavía no? Bueno, ¿la asociación de pilotos? Sí. Yo creo que la veré en otra vida. No la veo yo. No se van a poner nunca de acuerdo los pilotos. Uno de los problemas es la asociación esta de seguridad sí que se hacen, pero algunos ya ni van, ¿eh? Sí, bueno, pero se hacen. Pero hemos visto en Jerez, vuelve a haber la altura de la gravilla mucho más alta que el asfalto. La curva última estaba a un palmo más alta. Claro, hubo una curva que la hicieron con gravilla diferente, ¿no? Lo probaron. ¿Donde David Alonso desguazó la moto? Allí. Tuya. En la cuarta curva pusieron una gravilla que era mucho más amarilla. No, pero por ejemplo, donde cayó David Alonso, que era la tuya. La tuya. Había... En el momento que entra la gravilla. Sí. Exacto, una cosa es el tipo de gravilla, pero la altura es más importante, la altura que entre plana, que el tipo de gravilla. Si te para un poco más y haces 3 metros más, 3 metros menos, pero si el momento que hay como un bordillo, aunque sea de gravilla, el momento que tú entras deslizando y tocas la gravilla, bueno, Marc se hizo daño con una cosa de estas, vimos la moto de Alonso en Indonesia. En Indonesia vimos la moto de Alonso
volar, que era una caída así, la moto iba deslizando y cuando tocó la gravilla, bueno, era una catapulta. Pues lo hablamos ahí en Dazón, que en la curva 4, solo en esa curva pusieron un tipo de gravilla diferente, que era pues no desde la cámara aérea mucho más No me fijo. amarillo. Y ahora nos vamos a hablar de Mercato, que ya sabéis que es una sección para la que nos acompañan Ricard Jové y Quimo. Mercato, la Mercato. Vale, es lo que vale tu última carrera, ¿no? Cuidado. Bueno, Ricard, ¿te parece bien que empecemos por Yamaha? Porque empezaba el fin de semana con unas declaraciones de Alex Rins donde, digamos que ya asumió, daba por hecho que no contaban con él en Yamaha, ¿no? Sí, un poco subliminalmente daba a entender eso, que no estaba, por supuesto, contento y eso confirmaba, entre comillas, ese movimiento que se ha dicho de que Ogura, sorprendentemente diría yo, va a pasar de Aprilia a Yamaha. Evidentemente son condiciones de factory porque va a estar al lado, en este caso, de Jorge Martín. Y eso pues, es una importante noticia, pero comporta muchos más movimientos en el sentido del Trackhouse, que yo mismo daba por hecho que Ogura iba a continuar porque es lo que quería David de Vibrio, el team manager. Ahora queda una plaza libre porque también supuestamente Raúl Fernández va a continuar, así que ahí se abre un espacio donde se habla de Mir, que sería una opción. Recordemos que Mir estuvo ya bajo las órdenes de David de Vibrio en Suzuki, se habla de Búlega, uno de los presuntos. Podría incluso haber sorpresas tipo de Gian Antonio, que es otro de los movimientos que hay. Y una de las también, yo creo, importantes movimientos que aún no se han confirmado es ese paso del Tech 3, actualmente equipo satélite de KTM, a Honda. Según la información que yo dispongo, yo diría que está en un 50-50, en el sentido que por un lado parece que han ido avanzando en negociaciones, pero por otro lado no va a ser tan fácil. Tened en cuenta que eso quitaría 2 KTMs de la categoría y no todo el mundo. Y 6 Hondas. Supongamos que suceda o no suceda, cambia el tipo de fichajes, porque si se quedan en KTM, KTM tendrá que decir también, o alguna opinión tendrán respecto a los fichajes que se hagan, y en ese sentido, si es KTM y quiere retener, como decía, a Bastianini, otra opción sería Binder, porque en la oficial seguro que va a estar también Alex Márquez. Si se quedan en Honda, podría ser que eso le diera a recuperar plaza o mantener plaza a un Marini o a un Mir si no tiene plaza en el... Es decir... Y volveríamos a liberar la plaza de Trackhouse, ¿no? Claro, hay todavía mínimo 5 plazas que siguen girando. Hablan de que podría ser Di Gian Antonio otro de los que se moviera, si Di Gian Antonio se va... Pero entonces, ¿Maverick? Maverick, desgraciadamente por las declaraciones que hemos visto este fin de semana de Pete Bader, uno de los responsables de KTM, donde bueno, se lamentaba de las lesiones de Maverick, etc. Creo que es uno dentro de los que quedan en la lista negra, con permiso, de los que están dudosos. Y esos dudosos son claramente Rins, son Morbidelli. Veremos qué pasa con Maverick, pero también está ahí, yo diría, tercero o cuarto en la lista. Y a partir de ahí, pues Miller, que es otro de las dudas. Yo estoy seguro que va a haber un australiano. Sí. Se llame Miller o se llame Senna Ajus, que lo está haciendo muy bien en Moto2. Y luego también las dudas de Marini, Mir, que están buscando esa plaza que todavía gira. Gresini, que parece, claro, holgado, pero no está claro que Bastianini se pueda mover a Gresini, y ahí está la lucha de KTM por mantener esa cláusula que tienen. Veremos qué acaba pasando con Bastianini. Mientras que en Honda, si acaban teniendo 6 motos, será más fácil colocar pilotos. Si se mantienen con las 4, cosa que, repito, puede pasar, porque Tectora está negociando con Honda, pero repito que no es tan fácil y no está hecho a día de hoy. Tienen que albergar a Quartararo, a Moreira, a Zarco, a David Alonso. Si tuvieran 6 plazas, pues podrían mantener a un Marini o un Mir. Está en el aire, pero sí que, como decíamos en el programa, para acabar, creo que en la primera quincena de este próximo mes de mayo se va a empezar a desgranar ya, una vez se firmen los acuerdos de las fábricas y los fabricantes con Liberty Dorna. Está previsto que empiecen a aparecer ya las diferentes
fichajes oficiales de manera ordenada, pactada y así ya esperemos saber a lo largo de mayo que se confirme todo lo que llevamos hablando todo este invierno. O sea, queda relativamente poco, ¿eh? Yo creo que sí. Gracias, Ricard, por la actualización. Estaremos pendientes. Perfecto. Ya sabéis que este fin de semana en Jerez ha habido un ambientazo tremendo y ahí ha estado Quimo viviéndolo con toda la gente, con un stand durante todo el fin de semana, donde además se ha sorteado una moto entre todas las personas que estuvieron por allí. Y por cierto, os tengo que contar una novedad, porque además de comprar y vender tu moto, Quimo estrena el llamado Quimo Service. ¿Y sabéis qué hace? Pues se encarga de mejorarla, del mantenimiento y de todas las revisiones que necesita. Así que tú la llevas, ellos se encargan de todo y a disfrutar. Ramón, haciendo pruebas ya. Antes has sacado un tema del tiro que me gustaría que lo comentarais. ¿Creéis que se tiene que modificar? No, se tiene que prohibir. ¿Prohibir? Prohibir. Lo hemos hablado, bueno, pero que se van a caer los pilotos espera, por los espera. mosquitos, por no ver. No, pero no, lo que se tiene que prohibir es tirarlos a la pista, no el tiro-off. Ya. Tirarlos a la pista. ¿Dónde los tiras entonces? Coño, o sea, ¿tú crees que un fabricante de Pones cascos... No, ya lo hemos una discutido. cartera. Oye, Hay que hacerlo ¿tú uno has hecho eléctrico motocross con de un esos, rolón? de tiro-off, de tirador, Como el de Sí, cross. que se habla- pase, que hemos- pase la pantalla con hemos el hablado muchas motocross. veces aquí. Muchas veces. Un botón aquí automático y tienen sistemas para limpiar. Al tío que hace este casco le dices tú, aquí tienes que poner un sistema que el tiro-off, cuando lo haya usado, no pueda, se quede en el casco Un roll-off. y tarda 1 hora en hacerlo. Pero además se lo saca la primera. Pero- o sea, solo pero da una vuelta. es que el Tampoco- problema- Tampoco tienes Pero si margen. salen de boxes. Es un poco el ritual. Y en mitad del pit lane lo Ya. tiran. Coño, tíralo antes de salir de box. Pero son. Claro, Sí. lo que está prohibido por eso es quitárselo En la parrilla. En la parrilla. Pero él claro, se lo él se lo tiró quita en su en la curva. última curva. Con la mala suerte que se le queda ahí Sí. pegado en el carenado y Pero es que luego a- cae. No, Sí, no, pero lo tiran en las curvas. Pero Lo tiran en aparte las de curvas esto, con el peligro brutal en las aceleraciones. Exacto. Claro. pero aparte hay el de- peligro mecánico. Se te ponen en el porque airbox. lo que le Le pasó a Miller esto, con el de Quartararo, es con el verdad. tiro de Quartararo, claro, y además allí estaba escrito Quartararo, o sea, allí no había duda Bueno, de, porque sale el de- dorsal al lado. de quién era. Vale, pero es que la gente no se imagina el peligro que es que te entre Entrar. un tiro-off en una caja de aire. Si lo paras en el filtro, lo paras. Si por lo que sea te pasa el filtro, o sea, explotas el motor y te puede pasar pues en la recta. Pero hay cosas que van mejorando en el reglamento y hay cosas que todavía Pero- hay que afinar y esta es una de ellas. Exacto, Ya, pero esta con- es una de ellas. Pero con el tiro-off llevamos tiempo, hablando de Pero tiro-off, esta es por una de ellas, desgracia. pero se hacen las cosas difíciles y se Hay que olvidan ser las optimista, sencillas. Ricard. No, optimista no. Hay algo que está claro. Sí que es verdad que hay carreras donde hay muchos mosquitos que a mitad de Si carrera yo no te digo pues, que no. necesitas estar, pero lo hemos hablado, es que hay sistemas que Claro. están en motocross desde hace, yo creo, 15 o más años. ¿Cómo 15 días? Y 30. No, eléctrico. Ah, no el de ya, ya. tirar, el de tirar con la El de tirar, que yo tenía. el tirar del Scott hace 50 años. Eso sí, digo eléctrico, alguna manera que haga zzz y te pase un poco la pantalla, si no hace falta meter un roll-off de un rollo así, con que 3 veces pase el Fórmula 1. También No, pero es que llevaron una tira pero así. Ricard, en motocross Fórmula hay 1 mucho aún no, más. En Fórmula 1 llevan una tira muy, Tiene- muy delgada. Pues No será, sé si será se ahora, la pero antes arrancan había o como no. 7 tiro-off. Tenían Ya. 7 tiro-off y ya se ve poco en Fórmula 1 y No, había pero- 7 tiro-off. Pero esto, yo creo que ahora, no lo sé, no sigo mucho Fórmula 1, pero creo que lo han modificado. Porque es que en Fórmula 1 tenían el peligro para su propio coche. En una moto Claro. difícilmente tú lo meterás en tu airbox. Ya. Con el de atrás sí. Pero es que en Fórmula 1 lo ponían aquí, Ah, sí. donde está el asiento. Bueno, claro, pero es que van sentados. Pero es que se puede hacer En un la sistema... guantera, que lo normal. Sí, en la guantera, con la coca No, con la lo ponían en Coca-Cola allí. el asiento Pero se dentro. puede hacer un sistema en el casco que Como el Mario no Kart. es prohibir el Toma. tiro-off, es prohibir tirarlo. Ya está. Vosotros tenéis la manía El plátano. Claro. Del No, pero del gorila. Es el del próximo. gorila. Pero lo del tiro-off era muy maniático. ¿Vosotros lo hacíais? Muy maniático, porque a ¿El veces qué? El plátano. Estaría guapo, ¿eh? No, en la primera vuelta coger antes de carrera y sacarte el Sí. tiro. Pero eso es un ritual, ¿no? Es De que hecho, ya- ¿te acuerdas la salida que salí 3 segundos antes en Oh. Austin, 2014? Fue por el tiro-off, porque me quité el tiro-off justo cuando se estaba quitando el de la bandera. Entonces eso me desconcentró. Ah, excusas. Tú tienes algunas, ¿eh? Con los cascos. No, pero es verdad. Y el Porque Suji-san, aparte, ¿te acuerdas sí, claro que me acuerdo. Pero la bronca que me aparte, metió? aparte tú sabes que normalmente tú pones un tiro por un lado y el otro por el otro, o lo pones plegado, pones a hacer cosas, pero que con el
el momento con el nerviosismo, gente que sí se ha puesto 3 y a la primera tirada ya ha sacado los 3. Pues, no, y a veces saltan los 3 a la vez. Sí, no, están enganchados. Todo depende y de cómo ha lo pasado ponga. que se están enganchados. O se queda uno así Y el mosquito aquí en volando medio. se va, Jorge. Igual te está ahí 2 vueltas dándote en el cuello. Sí, dándote en el cuello. Y el tienes el cuello súper rojo luego. Y el mosquito te queda aquí en medio y haces la carrera igual. Y te queda el mosquito aquí y a veces la carrera la haces igual con el mosquito aquí y miras, hacer así para poder verlo. O sea, lo que está claro es que el reglamento, como bien dice Ramón, o haces un ojo así. No, pero el reglamento es, han acurado 1000 cosas súper perfeccionistas y hay todavía detalles o vacíos que no se... Pero es más esto, que quedan los fáciles. Si fuera por Ramón, Marc no hubiera ganado, porque como él siempre dice que el que se calle se queda fuera, aunque la moto... Es que, bueno, pues mira. Pero no lo digo ahora, o sea, esto lo decía cuando estaba con Jorge, lo he dicho toda la vida. O sea, yo me acuerdo de una caída de Alberto Puig con la 500. O sea, cuidado, estamos hablando de hace... ¿De Mans? No. No. Una caída tonta. Una caída tonta. Que se dobló el vástago del amortiguador de dirección. Vale, entonces, ¿esto qué pasa? Según cómo se dobla, tú coges la moto y vas a la derecha y giras, y a otra curva y giras. Y a la que llega la primera de izquierdas, ya no giras. Bloqueo. Te vas recto. Vale, pues esto nadie lo puede controlar. O sea, el comisario, lo que dicen ahora, el comisario dirá si la moto está bien. El comisario no puede decir si la moto está bien. Y hasta que pase una desgracia de verdad, porque pase una cosa de estas, que no te has dado cuenta, y que llegues a una curva de izquierdas rápida y la moto vaya recta, y cuando tú lo sabes, cuando tú ya has empezado a inclinar, si la moto no gira, o sea, estás en el suelo, ¿eh? Esto ya no tiene solución. ¿Vale? Pues esto tiene una solución. Moto que se cae no sale y un día te va a beneficiar y un día te va a perjudicar, pero es lo mismo del viento. Luego lleva el top para que la salva. ¿Es igual para todos? Pues ya está, es igual para todos. ¿Cuándo son las elecciones para presidente del panel de comisarios? Que Ramón se va a presentar, me han dicho. No, porque los de Michelin no me quieren. Para las no sé, Michelin ya no está. Con las presiones. Ya no va a estar. Con las presiones. Ahora cambian. Culinarias. Sí, ya no va a estar Pirelli. A ver qué normativa van a hacer. A mí lo que me dijeron es que no, que habrá reglamento, pero que no habrá sanción post-carrera. Que esto, a mí que haya reglamento de presiones es que tiene que estar. Lo que no puede ser es esto, que acaba la carrera y digas, a ver, Alex Márquez, ayer, carrera de madre. Perdón. Espérate que voy a mirar. Espérate que voy a mirar si la presión estaba bien. Hombre, no. Imagínate que ayer, por lo que sea, Alex, que contaba ir en grupo, ahora yo no creo, pero contaba ir en grupo y se pone solo delante, se le escapa, se le baja la presión y que cuando está en el podio y todo allí te digan, no, este señor tiene 8 segundos de penalización por la presión. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Estamos de acuerdo, con eso no votamos que no, para eso. No, 4. Pero es que además la solución está y es fácil. El problema es esto, que las cosas fáciles son las que no se hacen. Y luego se hacen cosas... Igual con Pirelli ya no hacen lo de la presión. No. A mí me han dicho de Pirelli que habrá reglamento de presión, pero que no habrá descalificaciones después de la carrera. En SBK los castigan antes de empezar. Exacto. Te lo controlan en la parrilla. Sí, en la parrilla. Pero aleatoriamente. No tienes que inventar nada, ya existen. ¿Y dónde lo miden? ¿En la parrilla? En la parrilla tiene un mínimo de presión establecida en el caso de Moto 2 en unos lo chequean en la parrilla y ya está. Ya no pueden tocar nada más. Bueno, es que y si baja la presión durante la carrera, ya está. Pero no pasa nada. Tú imagínate que tu manera de conducir apretas más el neumático y calienta lo un pelín lógico más. Es eso. Lo lógico es lo que hacen esa es tu ventaja, ¿vale? Que eres más hábil en las frenadas y calientas más el neumático y otros pues no lo hacen tanto. Tú conduces de una manera muy diferente a la de Marc Márquez. Yo esto lo he dicho 1000 veces. O la tuya. Con la gasolina, es igual, pero con la gasolina hay un reglamento y se hace y se mira y se controla y se precinta el depósito y a partir de allí ya está. Ha llegado un comisario, hay una hora establecida y llega el tío, te mira la temperatura con su termómetro, no con el tuyo, te mira la temperatura y te dice, vale, ¿estás dentro o fuera del reglamento? Si estás fuera, lo puedes modificar. Tú puedes añadir gasolina a temperatura ambiente, subes la temperatura y la está. Y una vez tú la tienes bien y verificada, el tío te precinta el depósito y tú con el depósito vas a la carrera y ya está. Con el neumático puedes hacer exactamente igual. Que tú digas, la carrera empieza a las 2, pues a la 1:30 te voy a verificar las presiones. Y en ese momento tú precintas las ruedas, las que están bien, tú las precintas. Y ya está.
y ya se ha acabado. Y si el tío va como un loco y va primero y lo está enfriando barbaridades, pues oye, has salido bien. Pero aparte con los datos que tienen, o sea, pueden hacer una presión, que es lo que hay que hacer, una presión diferente para cada circuito, pero con el historial que tienen, o sea, no se equivocan de una décima de bar. Es sencillo. Permitidme este breve inciso, y es que os vengo a contar una cosa que os interesa muchísimo. Tenemos una acción con nuestros amigos de Shark Helmets, y es que estamos sorteando este modelo, que este es el primero de los que sortearemos, como veis, guapísimo, y ya sabéis que para los sorteos tenéis que cumplir una serie de requisitos. Tendréis todos los detalles en las redes sociales, tanto de Dura la Vita como de Shark Helmets, así que no te olvides de participar, yo no perdería la oportunidad. ¿Y qué me decís de Yamaha? Que todavía no hemos tocado el tema, pero el año pasado veíamos que puntualmente en algunas pistas, pues por ejemplo Fabio asomaba la cabeza, de hecho en Jerez pues consiguió la pole, ¿no? Podio, y ahora parece que eso sea imposible, ¿no? Que no podamos ver. Yo veo un días punto puntuales positivo. así. ¿Sí? En lo de ayer. Que va más rápido en agua. Ah, bueno. Con ese motor. En agua son más competitivos que con la 4 en línea. No, en agua es que hay más motivación porque como hay menos desventaja, pues se sienten más cómodos. O tienen más grip mecánico. El Toprak Igual tienen más grip mecánico que ese 4 en línea. Sí, Toprak va rápido. Tiene más, pero sigue siendo el punto débil. Sigue siendo el punto débil. Toprak estaba ahí segundo, tercero, Quartararo estaba séptimo. O sea, antes las Yamahas, cuando había mucha agua, no, con agua sí, pero en seco el problema que tienen es que hay demasiadas motos mejores delante. Porque al final tú miras la diferencia de tiempos y están con el handicap que tienen, están con la misma diferencia. Pasa que antes en medio segundo, pues igual en 4 décimas se te colaban 6 motos y ahora en 4 décimas se te colan 15. Claro, tú te vas el 16. Este es el tema, porque Aprilia ha hecho un salto adelante, y Ducati tiene 4 motos oficiales y las Honda ha hecho un salto, lo hemos visto en Zarco, que no solo fue en agua, que es un especialista. En la carrera en seco también, al final sí que les pasa lo de siempre, que cuando el neumático baja sufren más. Pero hemos visto ahí un grupo, ¿no? de Hondas Yamahas detrás. Sí, pero... O sea, que en esta carrera Honda y Yamaha estaban más o menos igual, aparte de Honda, Zarco. Sí, bueno, sí, pero Zarco va con la Honda. O sea, la sí, moto pero Márquez también iba con la Honda y las otras Hondas estaban... No, pero también en este caso a Zarco lo que también le vino es que cuando salen delante, el ritmo delante es mucho más fluido y te puedes ir con ellos. El problema siempre es salir en el grupo del medio. En el grupo del medio es que es como la selva. Entonces ahí es donde la gente, como si cada curva fuera la última vuelta o la última curva de ganar la carrera. Entonces Zarco cada vez que sale delante se ha ido con ellos. Pero también le ha pasado a Mir cuando hace delante, o Marini, cuando han tenido la oportunidad de salir delante de la parrilla que les ha ido pero igual, bien. No es que salen detrás porque no tienen ritmo y no tienen velocidad. ¿Por qué? Porque a una vuelta rápida es como eso sí que es la jungla de verdad. A una vuelta rápida, incluso Quartararo a una vuelta rápida tiene que jugarse la vida para estar delante, porque cuando salen en el grupo de atrás les es más difícil ir con el grupo de atrás que con el grupo de adelante. Tú también lo sabías, cuando tú estás delante y sales con los 3 primeros. Sí, pero al final una vuelta de 30 vueltas, en una carrera de 30 vueltas, si no hay ritmo, pero los de te vas para atrás. Pero los de adelante queman menos el neumático, consumen menos la manera del neumático, consumen menos los frenos. La manera de conducir es más fluida. Pero si Mir tuviese un ritmo, ¿vale?, igual que Alex Márquez, tarde o temprano se iría para adelante. Pero el problema es que adelantar a la gente delante las primeras 5 vueltas cuesta muchísimo. Mira Ogura, como al final va construyendo, va subiendo, pero eso es una Aprilia. Eso es por física. Vas más rápido que ellos, no pero la Aprilia... Si vas un segundo más rápido que ellos, los vas a pasar. Pero ¿quién está remontando ahora mismo? La Aprilia remonta. No pero está porque remontando. van rápido. Pero es una moto que está por encima igual de las tienen demás. un qualifying donde no han tenido mala suerte y sale el 10º, pero si tiene ritmo de carrera, Bezzecchi al final... En 30 vueltas, una cosa es el sprint, sí, 12 vueltas, pero en 30 vueltas al final, si tu ritmo es superior, las Aprilias, vas para adelante. La estadística lo que dice que la primera Honda está al 12 del campeonato, que es Marini, que a pesar de ser bastante regular los domingos, pues eso, el 12. La segunda Honda, 14, el Zarco, capaz de hacerte, pues eso, lo mejor y lo peor, pues es Johan. Bueno, este fin de semana se ha dejado ver. No. Ha defendido muy bien, saliendo desde la segunda y además posición. por destacado. Marini, bueno, está Moreira por delante de Mir. Porque en Mir el tiene muchos campeonato. ceros al final. Bueno, se cae mucho. Mir, sí, pero va bueno, de caída en caída. yo Mir, tengo que decir una cosa. Pero lo intenta siempre. Exacto. No, eso me gusta que lo mola, intente, que no tiene miedo a caerse. Lo que pasa es que cuando estás Pero para se cae. estar cerca, como en Austin, que el tío estaba ahí, cuarto, quinto, se caía, pues oye, chico, bravo. Pero claro, cuando ya te ves que no tienes opciones ni a puntuar,
pues de caerte a no caerte dices que tira tú. Y luego que las caídas te van restando confianza. Y te bueno, restan. y Mir, que es otro de los no construyes, que no tiene destruyes su, un poco de su confianza. futuro claro, que eso afecta y tú lo sabes. O sea, está ahí el zoom de... Sí, pero es que el problema de estos pilotos, yo he hablado con Mir, ¿vale? En Andorra entreno al mismo gimnasio, me lo encuentro y él tiene ganas de expresar lo que es la frustración. Porque otro piloto se pasa y no te lo cuenta y te tal. Tú notas en él, te ganas tiene más que nadie. Porque ve el potencial suyo encima de esta moto y ve cosas, pero es que la tracción no avanza la moto no avanza, no tracciona, no tal. La potencia que viene es descomunal y mal gestionada. Y es una frustración porque como vuelta rápida y como tal, todos los problemas que tienen están ahí. Con ellos. Y la Costa también tendría que tener esa frustración. Y la tiene. Y caerse. Y caerse cada entreno. Pero la tiene. Pero la tiene. Acaba, está regulando mejor. Pero acaba en su posición, en cuarto, quinto. Pero la tiene ahora, uno. Segundo, KTM es más flexible mentalmente que Honda. O eso es lo que se ha demostrado hasta ahora, que ha sido más flexible. Lo que pasa es que KTM... ¿Cuál es mejor como motor en este momento? No, ¿La KTM o la Honda? Para mí, todavía KTM y la mentalidad de KTM. No lo sé. Sí, Joder, pero pues... KTM le pasó todo lo que pasó el año pasado, que la fábrica petó. No lo sé. Zarco terminó delante de Zarco Bastianini. vuelta rápida, 37.3, a solo 2 décimas de la vuelta rápida de Alex Márquez. ¿Y las otras Hondas? 37.0. Las otras Hondas bastante peor. Por eso te digo 38.0. que Mir con ese ritmo... 0.7 más rápido. 7 décimas más lento que Zarco, no hubiese llegado. Pero es que fíjate otra vez. ¿Quién triunfó en Honda en los últimos años? Tú estuviste en este equipo, el LCR. En las últimas temporadas, el equipo LCR, Cecchinello, como equipo oficial, privado oficial, saca más jugo porque internamente son más flexibles a hacer ¿Pero por el cosas. equipo o por el piloto? No, porque el grupo humano sabe sacar lo mejor del piloto y mejor sabe sacar que lo mejor que HRC. tiene. No, pero no estoy de acuerdo. Ha habido En las carreras, en Austin Zarco no estaba y Mir estaba ahí peleándose pero si todo Zarco el fin no ha de hecho semana. nada las primeras 3. En las últimas 3 no, pero el año pasado Zarco ganó carreras. En ganó. agua, ganó. Vale. Ha sido el mejor piloto. Es un Sabemos que especialista. Zarco cuando llueve como escúchame, mil, pues... ¿quién ha sido el mejor piloto Honda en los últimos 2 años? ¿Qué ha estado ahí delante? Coño. A ver. Para mí, Mir. Valor se le supone, como en la Mili. Mir tiene una ficha de piloto oficial con unas condiciones y lo lógico es que esté delante de Zarco, que está en un equipo satélite y no tiene las mismas estatus. Pero uno tiene una presión, Y otro eso se tiene le otra, llama, otro ser gestiona, oficial. el otro tiene un feeling con el equipo y se siente más tal y saca más talento de sí mismo, el otro tiene más frustración porque los japoneses igual tienen la mentalidad mucho más cerrada. O sea, un piloto si no está a gusto en la moto, y tú no estuviste a gusto en Honda, desde el primer día. Ni entero. Ni corrí nunca entero. Perfecto, pero que no estabas a gusto mentalmente. Mm. Y con Ramón te peleabas muchas veces, pero estabas motivado porque sacaba lo mejor de ti y lucháis por... Pues este es el concepto del piloto. Sí, lo que te quiero decir, la KTM y la Honda, ¿cuál es mejor? Hoy Está en entredicho. Para mí, el equipo... ¿Es mejor la KTM el porque equipo. Acosta está delante? No, para mí el equipo. El equipo. Viendo ¿O la Acosta moto, hace buena la KTM? bien, sí, bueno, pero sí, bueno, y Marc hacía buena la Honda cuando la Honda era Claro. inconducible. Pero ahora de moto, mirándome, de moto, te hablo. Para mí no están muy lejos. KTM y Honda están ahí. Sí, Claro. están allí. O sea, están allí. Acosta con Honda, ¿qué haría? No sé, igual pasa? iría bien, igual no. Estas cosas ya lo sabes. Para Esto mí- es para- de decir, no, este aquí haría esto. Para mí marcaría diferencia, igual que con KTM. En épocas pretéritas, cuando Valentino se fue a Ducati era para ganar, para arrasar. ¿Y qué? Orejas gachas y para Yamaha otra vez. O yo en Claro. Honda también. Bueno, no, por eso, que no suma. No es, yo me acuerdo pero cuando... es un Pero, hombre, easy. Yo, no, esto no, demuestra- así no podemos- Sí, no, no podemos imaginar nada, ¿no? Como lo del 27, que No, es no. cuál será la mejor pero, moto. por ejemplo, ¿Quién lo sabe? cuando ¿Para qué estamos Bayliss- aquí? Estamos cuando aquí también para Bayliss- imaginar, para opinar, para... Ah, sí, para No, especular. Se le llama Si no, especular, si no, porque sí, nadie no. lo sabe. Estaríamos callados Pero sin fíjate, decir nada. cuando Troy estaba en Ducati, el tío no estaba ganando, pero estaba ganando carreras, lo estaba haciendo bien. Y venía a ganar Superbikes y luego fue a Valencia y fulminó demostró. a todos. Bueno, pues él no podía conducir la Honda. La 5 cilindros, que es la mejor moto que ha habido de MotoGP, para mí seguro, pero con diferencia. O sea, no la podía conducir porque su sistema de conducir venía de una Ducati y era imposible. Hicimos de todo, bueno, él estaba con Santi, pero de todo, cosas que no se hacen los equipos. O sea, Morbidelli, no, perdón, a Barros estaba yendo bien y
él entrenó con la moto de Barros. Pero es que esto, Ramón... Y él dijo, oye, no es ni la puesta a punto de nada. Yo no puedo ir con una Honda. Pero le pasó Capirossi con No Stoner. puedo. Este señor con una Aprilia 2,5 iba como iba. Y había gente que con la Honda, la NSR 2,5, mucho más pequeña, estrecha, no iba bien, y al revés. Y estamos hablando de dos motos. Yo iba pero era rápido con las dos, con la Honda y con la Aprilia. Pero había gente que no. Y con la Derby. Porque la Honda era extremadamente diferente, o no, tú las has llevado las dos, llevas la Fortuna Honda y luego pasaste a la Aprilia, extremadamente bueno, es estar en el sitio está claro adecuado, que en el hay motos momento adecuado. hay motos que te vienen naturales, pero no por ello tienes que tirar la toalla y puedes conseguir adaptarte a la moto. Ya, pero es que puedes conseguir. Uno, como tú, si tienes el tiempo, si te dan la paciencia, que ha Pero es ganado, que aquí no, etcétera. pero es que aquí no hay Claro. tiempo ya. Aquí ya no hay tiempo ahora mismo. Ahora mismo no hay asientos. O sea, no hay No, asientos. Sí, pero quiero Asientos. decir que Mir, Faltan. estamos hablando de Mir. Mir, ¿qué es mejor? ¿Caerse cada fin de semana 2 veces? ¿O intentar terminar Pero es que a veces- quinto, sexto, séptimo? Pero es que Depende pero es que si su tienes que- opciones a ¿qué podio es mejor? caerse o pero es que- probarlo, pero quiero es que decir. su queja de Mir... Está para pero- no me digáis que no está para quinto, sexto, séptimo. Muchas veces Pero- ha estado en Austin. Pero Jorge, la queja de Mir es que se cae sin saber, porque se cae haciendo lo mismo que hacía la vuelta anterior. ¿Vale? Ese es el problema. De a Sí, veces bueno, un piloto. pues esto es Pues un problema suyo porque no, no ha hecho lo mismo. Dovizioso no se caía nunca. Nunca. Y no ha Una, hecho lo 2 mismo. veces al año se caía. Pero, en todas las temporadas que ha hecho en él. la Honda de Dovizioso... 3 máximo. Escúchame, la Honda de Dovizioso en la época de Mir, Dovizioso si era tú una pones moto la media ganadora. de Vale, ahora caídas, no. Mir o Márquez o Crashlow son pilotos que naturalmente se caen más. Tienen medias de 15, de 20, de 22. Pero Sí, pero es algo natural. Pero se cae Escúchame. ahora con la Honda, con la Suzuki no se caía. A Mir. ver, ¿cuántos puntos tiene Mir en el campeonato? Venga, va. Habría que ¿quién lo adivina? mirarlo. Yo Habría lo que sé. mirarlo. 7. Es que así. 4, mira. Ya está. Soy optimista. En todo, ¿eh? Pero es que Sumando no solo este sprints y año. sumando... Pero con No la solo Honda, este año. con la Honda. Cuando ganó con la Suzuki no se caía Mir con la Suzuki. ¿Cómo se ha quedado con la ¿Cuántas Honda? veces se caía Pedrosa con la Honda? No, pero era la época ganadora de la Honda. Yo no te estoy... Oye, que yo no... Aquí estamos hablando, y esto es abiertamente. Por eso, y, que van bien. y opinar. Entonces, el concepto es este. O sea, el tío quedó más rápido con la Honda últimamente, ha sido Mir en algunas ocasiones y se ha caído más. Estamos Y- discutiendo si Mir, arriesgando un pelín menos, evitando alguna caída, ¿te iría mejor o sería indiferente? Hombre, más puntos, Para mí, más puntos para mí tendría. construiría un poco más de confianza, tendría más puntos y eso le colocaría en una posición más dominador en su fábrica, en Honda. Pero Para ese mí. es el estilo de Marini. Me estás hablando de Mir con el estilo de Marini. Marini hace eso, intenta ser regular, intenta sumar y ahí tiene 27 puntos en el Dos campeonato. perfiles pero no Dos le va, perfiles no le en va a el mismo mantener, equipo. no le va a mantener en Honda, ¿eh? Espera, bueno, espérate, que depende de un movimiento de mercado que se confirme o no. Pero es con que el cambio de teóricamente Mir Tectroa o no. tendría que tener más calidad Espérate, que que no Marini está claro. y conseguir ir más rápido y mejores resultados sobre el papel, a nivel de talento. Es campeón del mundo, al menos. No, pero sí, eso es lo que dice Ricard. O sea, hoy están haciendo dos caminos diferentes, pero ninguno de los dos tienen garantizado la continuidad en Honda o en un Ah, no, MotoGP. no, garantizado no tiene mucha gente. Hay Ya. fila. Hay muchas cosas pero pendientes. porque no hacen los resultados suficientes para convencer a Honda de renovarles el contrato. Les falta ahí un Hay alguien que decide y ese alguien toma Un top 5 decisiones continuado, y- top 5 y continuado los de para- aquí no pintamos para nada en convencer. Honda o en tal, entonces podemos opinar, pero los que deciden son los que están ahí de Pero luego y directores. también depende de lo que haya, porque tú dices, no, es que yo quiero a este y a este. Bueno, si quieren venir. Claro, no. Bueno, tiene una ventaja Honda Yamaha, y si no que se lo pregunten a Augura, que te enseñan el talonario y coño, ante la duda de cómo irá la moto dices, bueno, pero lo otro seguro que Bueno, va y bien. no solo este. Oye, Alex Es Márquez. curioso, Alex Márquez un piloto siga- super Honda A como, mí, como Gura que acaba en el Yamaha. movimiento de Ogura me ha sorprendido, teniendo como tiene evidentemente una moto competitiva en un equipo que ahora es Sí, bastante competitivo. y que cobra. Pues eso, estará por debajo Por debajo del seguramente de mínimo. lo que Por ahora debajo se del mínimo. establecerá del mínimo. Claro. Ya, y lo Los que va a japoneses cobrar... dentro de una fábrica japonesa siempre cobran muy poco. Los japoneses. Sí, esto es verdad. Pero es igual. En este caso, si él Cobran ficha- mucho menos que los que no son japoneses. Sí, Me ha sorprendido a mí. no, pero si Ogura se va a Yamaha, aparte de Yamaha, puede ofrecer dinero. Moto, de momento no. Ya veremos cuando. Cuidado, igual Kawasaki los ha. la 2027. Sí, pero es un acto de fe.
O sea, de momento nadie ha enseñado la patita. Bueno, de momento es un acto de fe. Su moto, si queda libre, tiene candidatos picando a la puerta cada Hombre, día. claro. Pero los pilotos dinero, prefieren ser piloto de fábrica, aunque la moto sea más lenta, que estar en un equipo satélite con una moto ganadora, pero siendo satélite. Satélite. Como el caso de Alex Márquez. Alex Márquez, exacto. Jorge Martín, que seguramente irá a Yamaha. Sí, aunque no esté será oficializado. compañero de Ura. Y antes de seguir, os recordamos que Dura la Vida junto a Yamaha tiene un sorteazo impresionante de una Yamaha R7 edición 70 aniversario. Así que tenéis que seguir las redes tanto de Yamaha como de Dura la Vida porque ahí estarán todos los detalles para participar y el link para inscribiros. Oye, aprovecha esta oportunidad porque esto no pasa muchas veces. ¿Cuántas cosas? ¿Vamos a Moto 2? Sí. Porque fue la única categoría en la que tuvimos una victoria no española. En este caso fue Senna Ayus, el australiano, el que se llevó el triunfo, y luego lo acompañó Manu González, que para él es verdad que fue un segundo clasificado, pero en el campeonato a nivel de puntos sale bastante reforzado porque sus máximos rivales pincharon un poquito. Y después lo acompañaron en el podio Beiger, y el que llegaba rapidísimo, que yo creo que le faltaron ahí unas 3-4 vueltas más, fue David Alonso. Porque tuvo una serie de percances. Primero, salió en punto muerto, no puso bien, no puso bien la marcha, tuvo algún problema en la salida, y luego tuvo un toque con Skrick y también perdió unas cuantas posiciones. Entonces fue muy al remolque y llegó bastante colgado, pero es verdad que en ritmo estaba siendo superior a última hora, y de hecho estaba súper frustrado, ¿no? Terminó cuarto y luego acabó casi medio llorando porque sabía que era una oportunidad que había desaprovechado. Pero cuidado, de cara al campeonato, Senna, yo creo, a ellos habría que empezar a pensar en él, porque sí. Que ahora de puntos no está allí, pero con las carreras que está haciendo, las que acaba bien, no va despacio nunca. O sea, es él, así como hay gente desaparecida, y es muy joven como Canet, que en teoría tenía que estar delante y está desaparecido, como Alonso López. Hay gente que sobre el papel, en cambio, hostia, Senna está siempre allí. Siempre. Y está... yo que no tengo... súper joven, además. Que no tengo datos, pero sí... Senna ya lo hace días que apuntó que será probablemente uno de los próximos de Moto 2 que va a subir a MotoGP. No sé si llegará a ser incluso este propio año, porque hay mucho movimiento, ¿no? Pero podemos considerar que habiendo ya, en este caso, David Alonso y Holgado confirmados, ojo también con Guevara, con su opción en el Pramac, pero Senna se está ganando el sitio. Miller está nervioso. Pasaporte. Exacto. Miller está nervioso. Tiene que haber un australiano, ¿eh? Que tenemos Miller Adelaida. No perdáis. Pero si viene Senna más. No perdáis de vista que en Adelaida tiene que haber un australiano. Sí. Y si está Miller, igual no está el otro. Pero Senna se lo está ganando. Porque la carrera que hizo era también de manual. O sea, Beiger hizo una muy buena carrera con un buen ritmo, pero Senna estaba, y todo el fin de semana Senna tenía mayor ritmo. Ya el viernes Senna iba a otro ritmo en esta carrera, y ya llevamos 2 así. Entonces, sí, como dice Ramón, cuidadito, porque este año en Moto 2 es muy difícil. Estamos hablando que Manu está primero, y Manu es triste que no hablemos de él de cara a futurible MotoGP, pero las cosas son así también por lo del pasaporte. Pero Senna Ayu, como podría decir Beiger, no lo veo para el año que viene, Beiger aún, pero en un futuro breve, un neerlandés que se está demostrando competitivo, hay que vigilarlo porque el tío va finísimo. Una carrera muy bonita, y lo que tú dices de David Alonso, no puso bien porque no le dio bien a la palanca, le saltó el neutral, se quedó medio enganchado en la salida, tuvo que remontar de la posición 11-12, no me acuerdo, y hizo una carrera. ¿Beiger es de Holanda o Nueva Zelanda? Neerlandés. Holanda. Beiger. Neerlandés, sí, neerlandés. Luego está Baltus, que es belga. Hay bastantes nacionalidades. Sí. Evidentemente en Moto 2, 50% de la parrilla española, Cuidado. Pero hay nivel, no solo a punto, carrera, igual que el año pasado, más o menos mismas condiciones y tal, 13 segundos más rápida. Es verdad que trajeron una evolución del SCX, el 0-192, pero no era muy diferente. De hecho, los 3 primeros montaron el SCX. Sí, el estándar, pero la mitad de la parrilla había el X y la otra mitad 0,92, o sea que no era. 13 segundos más rápida, la vuelta rápida de Ayus, casi 7 décimas más rápida que el año pasado.
el all-time record se bajó por debajo Es del que entran 39. a una leche en la curva Ferrari, en la de cuarta, la primera cuarta de derechas. La Moto 2 ha evolucionado Por el piano mucho. súper inclinados, Y te que antes digo no iban así. que las Kalex han evolucionado con un detalle que no me esperaba yo, pero tienen un efecto suelo un poco de downforce con el carenado que tiene un poco ya de barriga. Y luego tiene una cosa que yo no había visto en la 26, Ramón, que tiene una toma aquí, en el frontal, con un poco lo de Aprilia, pero que va hasta abajo a la quilla y el aire, que entre comillas, hace así y tira presión. Las Kalex nuevas, en las rápidas, van con tiralíneas. Y luego me he fijado que no hacen nada de pick-up. No. O sea, siguen con el gas a fondo y súper inclinados. No necesitan hacer el pick-up de las MotoGP. Que Pero por aquí neumático para porque el traccionar. neumático solo se les cayó en las 2-3 últimas. Pero debe tener vueltas. un grip de trasero ese Pirelli. Mucho. A veces tiene Para que no sobregrip, necesiten hacer el pick-up. A veces tiene sobregrip, Empujan porque delante. empuja mucho el delante, por eso las caídas son todas de adelante. Neumático claro, los Dunlop no tenían ese problema porque no tenían grip, pero con estos Pirelli van que vuelan las Moto 2. ¿Y cómo irán las MotoGP? ¿Más rápido o más lento? Jorge, que las Michelin? 38.9 el mejor tiempo del fin de semana. Eso hace 2-3 años eran tiempos de MotoGP, joder. Sí, O sea, sí. Es que van que vuelan. ¿Y la Forward qué? Porque clasificó segundo, Screech. Screech está Y luego haciendo... hizo noveno en carrera, pero cuidado, Sí, este inicio de temporada. Está haciendo ¿En qué ha muy bien. mejorado esta moto para que haya dado este salto? Suspensiones BP, básicamente, y evidentemente trabajo de chasis, de aerodinámica, y un tío que, bueno, que se encuentra con su moto, se la ha hecho suya, será lo que será, pero su moto, y Alex Pero está es haciendo... sorprendente, porque de donde estaba hace 2 años, que estaba en la miseria más absoluta. No, pero Kudjari ha sido perseverante con Totalmente. su proyecto y chapó por él, porque esa moto ahora falta por ver si es que el binomio Screech es Claro, pero forward, Navarro está sufriendo porque mucho. Navarro al contrario. Bueno, pero es que Navarro ya está de vuelta, digamos, de las carreras. No, Navarro tuvo un punto que, como tenía experiencia, sacaba petróleo de algunas acciones puntuales. Sí, bueno, pero Sin cuando los demás ¿no? cuando estaban en la miseria, él llegó con Julián, que se compenetran muy bien, y montaron una tercera moto. Entonces él tenía una motivación que ahora no tiene. Ahora está... No, pero Navarro... Y que tu compañero te esté calentando. Pero- ahora está, o sea, tiene una edad, padre de familia, casado, todo. Navarro, cuando no tiene presión... Nada que sume para ir rápido. Cuando Navarro no tenía presión de tener el día, ha hecho maravillas. Coño, pero en el Malasia, día a día... sustituyendo a Joe Roberts hace 2 años. ¿Y tu chaval qué? ¿Marco Ramírez? Pues muy bien, porque sustituyendo a fíjate que no Piqueras. había tocado la Moto 2 desde el año pasado. Hizo 39.9 en el Libre 2, que es un tiempazo que el año pasado hubiera sido la pole. ¿Se Y puede ¿sabes? llegar a disfrutar cuando haces una sustitución así? 39.9 que dices, toma tiempazo el 23. Porque bueno, ya. 38.9 el animal que hizo la pole a un segundo. Es que en un segundo habían 24 tíos. Ya. Entonces, ¿qué quieres? No, muy bien, se lo pasó bravísimo. Evidentemente está sustituyendo a un piloto que le deseamos que se recupere bien y rápido porque tiene una lesión importante que es Ángel Piqueras. Pero bueno, correr en casa en Jerez, Marcos, pues como siempre pasa, tiene un punto de motivación y yo creo que casi estuvo en los puntos en carrera. ¿Cuántas más va a hacer con ellos? ¿Se le Como solapa alguna de Sí, Superbike? va a hacer Le Mans, pero ya luego tiene Cataluña que se le solapa con Balaton y ya no habrá otro piloto. Permitidme un pequeño salto en el tiempo. ¿Sabéis qué pasó en 1977? Pues que nació una marca mítica como es Yasuni, llevando el expertise de la competición a los escapes de 2 tiempos en la calle. Muchas personas cuando recuerdan la marca Yasuni piensan en los escapes que montaban en sus motos de juventud, pero que sepáis que Yasuni sigue siendo una marca puntera y que trabaja para el desarrollo y la innovación tanto de las motos 2 tiempos como de los scooters de 4 tiempos. Si viviste la era de los motores de 2 tiempos, sabes exactamente de lo que hablamos. Ese sonido, esa respuesta inmediata, esa sensación de que la moto quería correr. Nació en la competición, creció en los circuitos y se convirtió en una referencia para toda una generación. Pero esto no es nostalgia. La historia continúa y la innovación también, porque hoy
esa misma filosofía también vive en los scooters modernos. Y en un scooter hay una pieza que lo cambia todo. Y nos vamos a Moto3. Máximo Quiles, dominador 100% en todas las condiciones, en seco, en lluvia, en carrera, gestión impecable. ¿Tiene rival? Para mí, Empezó Almansa, para mí pilota, pero... pilota más agresivo y más agrediendo la moto que los demás. Es el único que ataca la moto y tiene fuerza física para pilotar un poco más agresivo que los demás, desde fuera. Yo lo único... Sin ser experto como Ricard de esta categoría. Yo lo que sé y lo que veo, por hablando con su gente del equipo, primera, el chaval ha cambiado mucho la actitud de los 2-3 últimos años. Yo creo que aquí ha habido un trabajo con el equipo que trabaja con él también técnico y el equipo digamos, del entorno de Marc Márquez, que su actitud es mucho más, disfruta más, ¿vale? Antes era un tío... como tú de pequeño, que era ganar y si no hacías segundo no te interesaba. Pues a él lo veo... Soy igual ahora. Sí, ¿no? Pues así está. Pero él no cambia mucho. Él le ves, ¿sabes? Aceptando mucho más los segundos, pensando mejor. Luego, pilotaje es una bestia porque llegar, como tú sabes, con una Moto 2 con ruedecitas así, de canto como llega y controlando, eso es un nivel muy alto. Y 3, que me asombra, es como acepta que es el favorito y lo lleva, y lo sabe llevar, y el control que hizo de la carrera, y lo digo así, era un control de manual. Se puso allí, dejó que tirara ahora Fernández, ahora tal, y cuando entró en el último tercio de carrera, que si sacan bandera roja, se para la carrera y se acaba así, ¡pam! A la vuelta siguiente se puso delante y dijo, ahora tiro. O sea, ¿Cuánto mejoró de décimas para escaparse? No, pero tres décimas por vuelta. De repente. Hay que decir que la carrera... Porque Morelli llegó al final, Morelli llegó al grupo. Morelli. Y 3 vueltas después... Morelli 3 vueltas después, Quiles se largó. Se ahogó en la orilla llegando porque al hacer el cambio de ritmo delante, Máximo, los demás también apretaron y le impidieron, pero hizo un carrerón Morelli. Para mí Morelli es el más fino de la categoría, a nivel de pilotaje, es muy fino. De estilo sí. Y Quiles en cambio hace el tiempo pero bueno, todos sacando agresividad. Porque realmente el grupo este de 3 que iban delante y que se acabó, y hay que mencionar a David Muñoz. Sí, o sea, 6 meses de operaciones. No me esperaba esto, Pero ya en entrenos sí va. Lo que pasa es que iba así una vuelta, luego tal. Yo pensé que eso que no aguantaba, se dosificaría ¿no? un poco. Pensaba que no aguantaba. Chapó, David. Es un animal de carreras. Una bestia. Un animal de carreras. Una bestia, lástima de este tiempo perdido en las lesiones, pero bueno. Una carrera, eso sí, que como había llovido un poco por el día antes y tal, la pista no estaba en Moto 3. Fetén la carrera 5 segundos más lenta que la del año pasado, pero bueno, bonita y entretenida, pero no la típica carrera de grupazos. Metieron un ritmo estos pero estos son los que más o menos están jugando campeonato, amén de que aquí faltaban Carpe y faltaba Pini, que no estuvo muy hábil en este fin de semana. Sí, no pasó ni a la Q2. Por eso. Y luego tuvo una caída. Pero el que no está fallando... Pero se ven menos carreras de 15 o 20 pilotos en el primer grupo. Ahora, que hace unos años. Se rompe bastante. Sí, no. Para mí, o sea, Morelli como uno... No es rookie porque ya hizo unas cuantas carreras el año pasado, pero de los que está llegando junto con Pin y tal, creo que lo están haciendo bien. Pero, vamos, básicamente Quiles está con la bandera de favorito, pero sin fallar. Y eso es muy difícil. Esa presión de saberse el favorito y tal... Chapo. Mira, qué pena que Morelli saliera en cuarta fila, ¿eh? Si no hubiera cambiado mucho su carrera, seguramente. Y además me gustó mucho porque yo con mucho ritmo llevaba el blando trasero, ¿eh? Digo, ha cuidado bastante al principio de carrera. Sí, porque que por lo general los Honda también estaban poniendo el blando. Pero eso pasa tantas veces, incluso en MotoGP. El blando SC1 o el SC2 de Moto 3, los traseros, el blando y el medio... Depende del grip que tenga la moto, depende del estilo de pilotaje del piloto, depende del setup de la moto... Llegar a una carrera, Quiles con el duro, el otro con el blando, también llevaba el duro David Muñoz. Tampoco a veces no Pero cambia. ahora en MotoGP además, al haber solo 2 opciones, claro, tienes que tener una opción para malas condiciones y una que aguante la carrera. Correcto. Con lo cual,
de uno al otro. Hay más, cuando tenías 3, claro, tenías uno intermedio, que muchas veces no lo usabas, pero estaba allí. Ahora no, ahora tienes que tener uno que si hace frío, si está medio mojado, si está todo, tiene que funcionar. Y luego tienes que tener uno que puede hacer la carrera larga a 40 grados, como ayer, y acabar. O sea, tiene que haber más gap por fuerza. Bueno, chicos, buen repaso a todo lo que dio de sí Jerez, que hubo muchas cositas interesantes. Nada, Ricard, Rubén, Ramón, Jorge, muchas gracias por ese debate que habéis tenido. Me ha gustado, Caliente. Sí, las opiniones distintas. Te esperamos. Yo lo caliento un además. poco, No, está bien que los pinches. No, porque además, antes de empezar a grabar, ¿sabes? Se ponen aquí Rubén me mira a un poco discutir mal. y luego se Rubén me mira cortan. un poco mal, pero... Y cuando viene este los pone firmes. No, si al final es lo que... Si al final, lo bonito de este podcast es que al final cada uno dice lo que piensa y lo hace de una manera de manera muy tranquila. Nadie critica a nadie. Lo que pasa es que cuando tocas la sensibilidad de gente, pues esto... Mira, pues que la gente comente, ¿no? Diga en comentarios qué le parece, lo que habéis opinado. Y tenéis que darle a like, activar la campanita, suscribiros, el hype. Hypead, eso. Sobre No todo el me hype. dejo nada, ¿no? Sobre todo ¿Tú el eres hype. youtuber experto? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Está correcto? Like, El like, el campana, campanita y hype. Pues eso. Mira así el Ricard. Yo es que soy analógico. Ya tenemos una edad, ¿no? Yo soy analógico. Pues eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recordad que tenemos un montón de contenido y nos vemos pronto.